después esto lo subimos. Después se lo subo a YouTube y les paso el enlace por el aula virtual. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Esto fue un recordatorio de lo que terminamos viendo la clase pasada. La semana pasada vimos esto que era composición de transformaciones lineales y yo les había hecho un diagramita que era similar a este. La idea es que la composición de transformaciones es similar a la composición de funciones de variable real, o sea, de las funciones que uno ve en análisis. Tiene una ventaja esto, que en realidad no hay que andar pensando con el tema de que yo les había comentado, cuando uno compone funciones, aplica a un conjunto una primera función, acá la llamaron f, y después una segunda, a las imágenes que obtuve mediante f. Esperen que acá hay más gente que está entrando. Ahí creo. Bueno, creo que ahí se están uniendo. Bueno, decía, a las imágenes que obtuve mediante f, o sea, a f de u, le aplico la segunda función, en este caso la segunda transformación. Cuando era análisis, las funciones de variable real, había un tema que había que ver, era que las imágenes que yo obtenía de u, esto tenía que estar en el, digamos, incluidas en el dominio de G. Acá eso no pasa porque directamente lo que se pide es que la transformación f tenga como codominio, o sea, como conjunto de llegada, el conjunto B. Y la que sigue, la otra transformación que voy a aplicar, tenga como conjunto de salida al conjunto B. O sea que en eso no hay ningún problema. Bueno, y lo que habíamos visto que era lo importante, era que esto se puede representar, la transformación, la composición, que acá la llamé GOF. No sé por qué me dice que hay gente en la sala acá. Se supone que deberían poder entrar sin que yo los admita una vez que esté adentro, pero bueno, no sé. Bueno, ahí están entrando. Decía, cuando tengo la composición que le hemos llamado GOF, o que se lee en realidad F compuesta con G en este caso, porque se lee, si bien se escribe GOF, ¿no? Se lee de derecha a izquierda, esto se puede representar matricialmente, como toda transformación. Entonces las transformaciones se podían representar mediante matrices. El tema que había que tener cuidado era cuando estoy trabajando con matrices, tengo asociadas un par de bases, una del dominio, una del codominio. Entonces, la matriz asociada a la composición, por ejemplo en este caso a lo que era la composición esta F compuesta con G, o GOF, como le decimos así fácilmente, dijimos que si quería operarla matricialmente, era equivalente a hacer un producto de matrices. Y el producto de matrices, para saber en qué orden tengo que poner las matrices que voy a multiplicar, era fácil porque aparecen en el orden en que aparecen las letras de la composición. Por ejemplo, la primera letra que aparece, la G, quiere decir que la matriz asociada a la transformación G es la que va primero, y la que aparece después es la matriz que corresponda a esa transformación. Y multiplico. Y después hay que tener cuidado con el tema de las bases, pero con el tema de las bases no pasa nada porque, digamos, siempre me lo van a dar y lo puedo deducir. O sea, no hace falta estudiar de memoria los subíndices y demás. Es más, habíamos hecho creo que algún ejemplito de esto, y ahora si no lo vamos a ver en alguno de los ejercicios de la guía. En síntesis, una composición la puedo representar matricialmente y a su vez para poder encontrar esa matriz puedo hacer el producto de las matrices de cada una de las transformaciones en el orden en que aparecen las letritas en la composición. Bueno, ahora sí, hay algo nuevo de teoría que es esto, que es que lo que me dice es, si yo tengo una transformación que fuera biyectiva, entonces esto me asegura que existe, digamos, la transformación inversa. O sea, pasa lo mismo que las funciones reales, ¿no? Si la función es biyectiva, entonces existe una inversa. Acá pasa exactamente lo mismo. Si la transformación original va de B en W, como trabajamos siempre nosotros, entonces la inversa va a ir de W a B. Y un poco acá el grafiquito muestra esto, que es bastante sencillo, digamos, ¿no? Tomo un vector que está en el dominio de T, aplico la transformación
obtengo una imagen. Si a esa imagen le aplico la inversa, vuelvo a obtener el vector original. Y acá el tema es, esto, bueno, uno dice, no hay nada nuevo respecto de lo que yo sabía de funciones de variable real, se comporta exactamente igual, o sea, es lo mismo, pero de vuelta acá podemos pensar qué pasa con las matrices. Bueno, la idea es, yo voy a tener una matriz asociada a la transformación T, y voy a tener otra asociada a la inversa de T, a la transformación inversa. Es fácil pensar qué es lo que pasa, que la matriz asociada a la inversa es la matriz inversa de T. Que esto va a aparecer por acá, este PDF lo tienen ustedes, este teórico, que es esta expresión que está acá, ¿no? Entonces lo que me dice es, si yo tengo una transformación T que tiene inversa, puedo tener una matriz en un par de bases cualesquiera, fíjense que no da ninguna condición respecto de qué bases son la del dominio, la del codominio en que está definida esta matriz, y si yo le calculo la inversa a esta matriz, eso que obtengo, acá está la inversa de la matriz asociada a T, ¿no? Lo que obtengo es la matriz asociada a la transformación inversa. O sea, la inversa de la matriz es la de una transformación, es la matriz de la transformación inversa. Es un juego de palabras, pero es así. Lo que hay que tener, obviamente, presente que si yo trabajé en la matriz de la transformación directa en una base B del dominio y una B' del codominio, en la inversa va a pasar al revés. La que era la del codominio va a pasar a ser la del dominio, en este caso B', y la del dominio, la del codominio, es B. Bueno, vamos a verlo en ejercicios, que es más fácil de verlo. Por ahí alguien me había preguntado del ejercicio 25, que decía, bueno, esto de la inversa no lo habíamos visto, así que ya ahora sí, con esta teoría que vimos, vamos a ver el ejercicio. Acuérdense, este PDF también se lo subí, que es el que tiene los ejercicios resueltos del trabajo práctico 5. Si no lo usaron todavía, no lo bajaron, aprovechen, bájenlo y revisen un poco lo que está o lo que hicieron ustedes, compárenlo a ver si está bien o no. Bueno, vamos a ver entonces este ejercicio que trabaja con inversas de transformaciones. Se refiere a unas transformaciones que aparecen en el ejercicio 21 y dice, bueno, hay que ver si admiten transformación inversa. Si es así, dice que hay que hallar la expresión analítica de la inversa. Bueno, voy a empezar con el primero, para eso me voy a ir al ejercicio 21, que está por acá, y me pedía que halle la matriz asociada respecto de las bases canónicas. Vamos a hacerlo para el primero, que es relativamente sencillo, y después vemos los otros casos no tan detalladamente. Es una transformación que va de R2 en R2 y me da la expresión analítica. Así como está, es un poco difícil saber si tiene inversa o no una transformación. Por ejemplo, por lo que estuve viendo en los resultados, la última no tiene inversa, o sea, no hay transformación inversa, y en esta sí. Tendría dos maneras yo de poder saber si la transformación tiene inversa o no. Una de las maneras es ver si la transformación es biyectiva. O sea, para que tenga inversa, dijimos, equivale a que sea biyectiva. Y para eso tendría que analizar qué pasa con el núcleo o qué pasa con la imagen. Y para poder ver si es inyectiva y sobreyectiva. Pero acá tengo la ventaja al trabajar con matrices que yo calculo o encuentro, como dice acá, la matriz en cualquier par de bases, no importa, acá la base es canónica, me dice. Y si la matriz tiene inversa, quiere decir que la transformación tiene inversa. Y viceversa, si la matriz no tiene inversa, la transformación no tiene inversa. Entonces, por ejemplo, voy a poner cómo sería la matriz asociada a esta transformación, a la primera que está acá. Esto, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Como me pide la matriz respecto a las bases canónicas, que se llama la matriz estándar, eso se puede escribir así. Voy a hacer para la primera de las que tengo. Vamos a poner acá, a ver si puedo escribir ahí. Vamos a ver si una matriz. Dijimos, si no le pongo acá subíndices es porque estoy en la base canónica. O sea que ahí no le voy a poner subíndices porque estoy en la base canónica. Y estas eran fáciles de escribir porque dijimos, lo que pasa es una matriz de 2 por 2, ¿está bien? Porque se acuerdan que dijimos
las dimensiones del dominio y del codominio me terminan diciendo cómo es el orden de la matriz, ¿no? Esto, la cantidad de filas me da la dimensión del codominio y la cantidad de columnas la del dominio. Acá es igual porque va de R2 en R2, o sea que es una matriz cuadrada de 2 por 2. Y cuando eran matrices en bases canónicas, esto era fácil de armarlo porque la primer fila me la dan los coeficientes que corresponden a la primer componente de la imagen. La imagen es esto, ¿no es cierto? Todo esto que está acá. Entonces me fijo en la primer componente y los coeficientes que aparecen, 1 que corresponde a X, 2 que corresponde a Y, esos son los que van en la primera fila. O sea que acá va un 1 y un 2. Y en la segunda fila los que corresponden a la segunda componente de la imagen, o sea, menos una X. Obviamente acá van los números nada más, no van las X, menos 1. Y acá corresponde un 1 a la Y, 1. Bueno, quiere decir que esta es la matriz en las bases canónicas, que se llama matriz estándar, asociada a esa transformación. Si esta matriz tiene inversa, quiere decir que la transformación es biyectiva, porque quiere decir que la transformación tiene inversa, ¿está bien? O sea, es un sí, solo sí, con lo cual es más fácil a veces, por ejemplo en este caso, es más fácil pensar si esto tiene inversa que analizar si esto es biyectivo. ¿Qué tenía que pasar para que tuviera inversa? A ver si alguno puede contestar o recordar, para que la matriz tenga inversa, ¿qué tenía que suceder? El determinante es igual a cero. Claro, Distinto de cero. si es distinto de cero, tiene Distinto a inversa. cero, perdón. Si es distinto, tiene inversa. Y si no, si es igual a cero, no tiene inversa. Bueno, acá ya veo que este determinante es distinto de cero, o sea que tiene inversa. Entonces, ¿qué hago? Me voy a volver al ejercicio. Acuérdense, la matriz es 1, 2, menos 1, 1. Me voy a volver acá. Y entonces en el primero trabajaron con esa matriz 1, 2, menos 1, 1 y calcularon el determinante. Les dio distinto de cero, por lo tanto, quiere decir que tiene inversa. Tiene inversa la matriz, y si tiene inversa la matriz, tiene inversa la transformación. Y la transformación inversa, o sea, t a la menos 1, la voy a representar mediante la matriz inversa de t. Bueno, acá calcularon la inversa. La inversa se puede calcular en general, como hicieron acá, por Gauss-Jordan, ¿está bien? Y si no, en el caso de las de 2 por 2 había algún método más sencillo. Vamos a repasar el de Gauss-Jordan que había que hacer. Acá había que poner la matriz que corresponde a la transformación directa, le voy a poner M nomás, y al lado se agregaba la identidad del orden que corresponde a la matriz con la que estoy trabajando. Después había que escalonar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, es fácil, necesito meter un 0 donde está este menos 1, por lo tanto, tengo que modificar la fila 2. Y con sumarle la fila 1 ya obtendría el 0 en el elemento de la fila 2, ¿no? Así que se suman las dos filas. Una vez que llegué a esto estaría escalonado, pero tengo que llevarlo a la forma escalonada reducida, se llamaba. Que la forma escalonada reducida me decía, en los elementos principales, los que son distinto, el primer elemento distinto de 0, en cada fila tenía que haber un 1. Acá tengo un 3, necesito que haya un 1, entonces esta fila la voy a dividir por 3. Bueno, ya tengo los unos en los elementos principales. Y después, para que esté escalonado reducido, donde estaban esos unos, lo que tenía que pasar es que el resto de los elementos, donde estaba, quiere decir, las columnas, donde estaban esos unos, el resto de los elementos tenía que haber ceros. O sea, la primera columna cumple con eso. Tengo un 1 principal, tengo un 0 en el otro elemento. Pero la segunda no. Acá tengo un 1 y acá tengo que poner, en este, donde está el 2, acá tengo que poner un 0. Para que esté escalonado reducido. Bueno, entonces para poner un 0 acá, lo que podría hacer es a la fila 1 restarle 2 veces la fila 2, que es lo que hicieron. Hago las cuentitas y me termina quedando finalmente, ahora sí que esta matriz está escalonada reducida. Resulta que las matrices que tienen inversa, cuando los llevo a la forma escalonada reducida, o sea, M tiene inversa, la llevo a la forma escalonada reducida, lo que va a pasar es que me va a quedar, en lugar de la matriz que tenía, me va a quedar la identidad. Eso va a pasar siempre que la matriz con la que esté trabajando tenga inversa. Y cuando llego a la identidad, del otro lado, lo que termina quedando, que sería esto que está acá, esto sería la inversa, vamos a poner así una flechita, la inversa de la matriz original, o sea, la que estoy buscando yo. Por lo tanto, quiere decir que
la inversa de la matriz asociada a la transformación T es esta matriz que pusieron acá, con estos elementos, 1/3, menos 2/3, 1/3, 1/3. Y corresponde a la matriz, en las bases que estoy trabajando, que es la base, en este caso la base canónica, corresponde a la matriz asociada a la transformación inversa, a T a la menos 1. O sea, esta que está acá es la matriz asociada a la transformación inversa de T, o sea, a esto, a M T a la menos 1. ¿Está bien? Bueno, es eso nada más. Ahora, en realidad, si uno se fija, acá me pedían, acá lo terminaron el ejercicio, ¿no? Pero la idea es, bueno, encontraron la inversa de la matriz y corresponde a la transformación inversa. Si uno se fija en el enunciado, faltaría hacer un pasito porque dice que había que determinar la expresión analítica de la inversa. Y esto todavía no está, la expresión analítica. Acá está matricialmente escrito, ¿no? La expresión analítica la podría escribir, la voy a escribir como por acá, algo así, ¿no? O sea, yo tengo mi transformación inversa, sería T a la menos 1. Bueno, toda esta primera parte debería escribirla igual. Esta parte, no la voy a escribir de R2 en R2 para hacerlo más corto esto, porque si no es difícil escribir con con el mouse. Bueno, y acá que tengo, un vector del dominio, que es un vector de R2, o sea, un vector del tipo XY, y acá tendría que poner la formulita, esa es la expresión analítica, y la formulita la obtengo simplemente o multiplicando la matriz por esta columna, o pensando, bueno, en el primer, cuando lo transforme esto va a ser un vector de R2, la primer componente, los coeficientes que aparecen, dijimos, son los de la primera fila, porque estoy con las matrices canónicas, ¿no? Entonces acá tendría 1/3 de X, multiplicado no, 1/3 por X menos 2/3 por Y. Lo podía hacer haciendo la cuenta, 1/3 por X menos 2/3 por Y, o pensando directamente, ya sé que son los coeficientes que corresponden a X a Y, de la primer componente. Y la segunda componente quedaría 1/3 de X más 1/3 de Y. ¿Sí? Y esa sí sería la expresión analítica, que es lo que me pedía el ejercicio en realidad, ¿no? O sea, el ejercicio acá en el PDF lo terminaron antes. Esto que está escrito en rojo sería lo que sería la respuesta correcta, vamos a decir, ¿no? Pero obviamente en el procedimiento, digamos, en el proceso, lo importante es darse cuenta entonces que yo trabajo con una matriz, no importa las bases en las que trabajo, pueden ser cualquier par de bases. Cuando calculo la inversa de esa matriz, esa corresponde a la transformación inversa. Lo que sí tengo que tener cuidado es, si yo no hubiera trabajado en las bases canónicas como acá, y quisiera y me pidieran encontrar la expresión analítica, entonces ahí tengo que tener cuidado que no puedo poner este vector acá, sino que tengo que poner las coordenadas de un vector genérico respecto de la base en la que trabaje la matriz con la que yo esté trabajando. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en alguno de los ejercicios más ya finales de integración, digamos, de estos temas. Pero cuando trabajo con matrices en las bases canónicas, o sea, la matriz estándar que le dicen, eso es muy fácil de trabajar. Bueno, no sé si tienen alguna consultita, alguna pregunta o alguna duda así muy urgente sobre esto. Si no, voy a mostrar un par de ejemplos más. ¿Sí? Profe, ¿cómo se lee la... O sea, usted dijo que Sí. el vector nos vamos fijando en la fila y lo multiplicamos por las componentes. Pero hay veces Sí. que Que hay no que podés. fijarse en las columnas, ¿puede ser? Para Porque este. yo Sí, hice un par de ejercicios sí. y capaz que en la matriz vos te tenías que fijar en las columnas para sacar los vectores, las componentes del vector. Sí, sí, sí. A ver, claro, el método general, que ahora va a aparecer un temita que lo vamos a tener que charlar, es el siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo acá con este ejemplo. Vamos a suponer con la otra, con esta que está acá. El método general, si vos querés encontrar una matriz asociada a una transformación, no le pongo M de T porque sabemos que es asociada a una transformación, ¿no? En un par de bases, cualesquiera, la que fueran, o sea, no necesariamente las canónicas, pongámosle B y B', como decís vos, ahí para poder encontrar esta matriz,
tenés que trabajar en columnas. O sea, lo que vas a hacer es encontrar qué vas a tener que poner en cada columna. Ese lo vamos a ver ya lo vimos, pero lo vamos a ver en algún ejemplo ahora que va a venir más adelante, ¿no? Voy a poner simplemente alguna de las columnas. La idea es que en estas columnas van transformados de los vectores de la base que aparezca acá, que es la base que corresponde al dominio de la transformación. Esta te la van a dar como dato, ¿no es cierto? Entonces vos transformás cada uno de esos vectores y en lugar de ponerlos directamente en cada columna, a los transformados, lo que tenés que hacer es escribir esos transformados en coordenadas de la base del codominio, de la base del conjunto de llegada. Entonces esa sería como la primera columna de esta matriz. Y así vas completando todo hasta que la última columna, ¿qué es lo que vas a tener que poner acá? Las coordenadas respecto de la base del codominio, porque ya transformaste acá tus vectores, del transformado del último vector de la base del dominio. Todo eso que en las palabras es re difícil, no es tan difícil cuando lo sabes. Esto quizás es a lo que te referís vos, que hay que trabajar por columnas para encontrar la matriz. En general sí, o sea, es el procedimiento más general y se puede aplicar siempre. ¿Está bien? Ahora vamos a repasarlo en alguno de los ejercicios que vamos a tener que hacerlo, digamos. Ahora, yo decía, cuando vos tenés que encontrar la matriz asociada a una transformación en las bases canónicas del dominio y del codominio, en este caso, como lo voy a hacer para la última, el dominio y el codominio son iguales, así que en ambos casos es la misma base. Le voy a poner E. Dijimos, también le puede ser que no le pongamos nada y es lo mismo. Si no le ponemos nada es canónica. Si no le ponemos subíndices, digo. Entonces acá te decía, en lugar de hacer, que lo podés hacer y te va a dar lo mismo, en lugar de hacer este procedimiento de cómo se encuentra la matriz de manera genérica, en la canónica únicamente, o sea, en la matriz, en las bases canónicas, que se llama matriz estándar, en esta hay un truco que es el que yo les comentaba, que es, no tengo que hacer los transformados de los vectores de la base del dominio, escribirlo en coordenadas, bla, 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 sino que esto es simplemente pensar, bueno, mira, me fijo cada una de las componentes de la imagen es un vector de R3, ¿no es cierto? Y para la primer componente yo voy a tener una composición lineal de componentes de este vector, del que está acá, del vector del dominio. Es una composición lineal de cosas de X y Z en este caso. Entonces, ¿cómo va a ser mi matriz estándar? Estos numeritos que aparecen, 3, 4 y 1, que multiplica Z, son los que van acá en la primera fila. Y es solo un caso particular para poder armar esta matriz, que es cuando trabajás con las bases canónicas. Si no, es lo que decís vos, tenés que hacerlo en columnas, no tenés otra forma, ¿no? En la segunda puedo poner acá los coeficientes que corresponden a la segunda componente, 2, 5, 3. Eso es un truco, digamos, que está basado en realidad en el procedimiento de abajo. Lo que pasa es que el procedimiento de abajo, en este caso particular, los que vos transformás son los vectores canónicos. Entonces eso hace que sea más fácil encontrar esta matriz, digamos, sin tener que hacer todo el procedimiento formal, digamos, ¿no? Y la última sería algo así. Entonces, en síntesis, cuando es la matriz en bases canónicas, podés hacer este truco. Si estás en una matriz con bases cualesquiera, tenés que hacer lo que decís vos, de trabajarlo por columnas. De paso se ha dicho, por ejemplo, para este punto, a mí me quedó esta matriz 3, 4, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 1. Entonces, si quiero saber si la transformación es biyectiva, si es biyectiva, entonces puedo calcularle la inversa. ¿Y cómo? Y bueno, primero me fijo si el determinante es distinto de 0 o no. Si no me equivoco, creo que el determinante daba 0. Ahora me fijo, lo fijamos. Y que si el determinante da 0, quiere decir que no tiene inversa. No tiene matriz inversa y no tiene la transformación inversa. ¿Qué pasa si tuviera, por ejemplo, acá como esto, que tuviera algo de polinomios, un espacio de polinomios? Obviamente las dimensiones tienen que ser iguales para trabajar este tema de inversas, porque tiene que ser biyectiva, dijimos, la transformación. Yo les había escrito la otra vez una propiedad que decía si
los espacios donde está definida el dominio y el codominio, ¿no? Los conjuntos de salida, de llegada, no tienen la misma dimensión, no puede ser biyectiva. O sea, una condición necesaria para empezar es que las dimensiones del dominio y del codominio sean iguales. No alcanza con eso solo, no es suficiente, pero es necesario que pase eso. Supongamos que para esta yo quisiera escribir la matriz estándar, ¿no? Entonces acá, de vuelta, hago lo mismo. Cuando es la matriz estándar es fácil, dijimos. Tengo que tener tres componentes, porque el resultado es un vector de R3. Me fijo en la primer componente. Tengo una A, 0B y menos una C. O sea que acá va 1, 0 y menos 1. En la segunda tengo 0A, 2B y 0C. Y en la última tengo una A, 0B, una C. Y ya me armé la matriz estándar, ¿está bien? O sea, ahí sí lo puedes armar por filas, pero es el único caso. Después el resto, como decís vos, hay que trabajar por columnas. No sé si eso era lo que preguntabas, pero bueno, si no, Sí, igualmente era eso, profe. sí, va Muchas por ahí. gracias. No, por favor. Bueno, vamos con esto entonces a ver qué pasó con los otros dos. Por ejemplo, en la que vimos recién, la de polinomios, me quedaba esto. 1, 0, menos 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1. Entonces, ¿qué hago lo primero? Me fijo a ver si la matriz tiene inversa, calculando el determinante. Me dio que es distinto de 0, tiene inversa. Fenómeno. Entonces, ahora calculo la inversa. Por Gauss-Jordan. En las de 2 por 2 se pueden hacer otras cosas para no necesariamente Gauss-Jordan, que eran bastante rápidas, que había un truquito, se los muestro, que les había comentado y a sus compañeros de ayer se los mostré. Alguien le había recordado el truco y me lo dijo y era así, ¿no? En las que son de 2 por 2, si yo quiero encontrar la inversa, puedo hacer así. Quiero encontrar, lo escribo acá, la inversa de la matriz M. Entonces, solo sirve para 2 por 2, si no, no lo puedo hacer. Lo que tengo que hacer es, en la diagonal principal, cambio de lugar los elementos. En este caso los dos son iguales, por lo tanto, si los cambio de lugar, los números quedan iguales, ¿no? Pero el que estaba abajo, en la diagonal principal, se fue arriba, y el de arriba abajo. Y en la diagonal secundaria, la que no es la principal, ahí los dejo como están en el lugar en el que están, pero le cambio los signos. Entonces acá me va a quedar un menos 2 y acá me va a quedar un 1 positivo. ¿Está bien? Y después divido cada uno de los elementos por lo que vale el determinante. O sea, lo divido cada uno de estos por 3. Lo voy a hacer un poquito más finita la letra, si entra. Entonces, este lo divido por 3, este lo divido por 3, y cada uno lo divido por 3. Y esa es la inversa. En la de 2 por 2, entonces no es necesario hacer Gauss-Jordan. Fíjense que la matriz que obtuve es esta que está acá, es la misma que esta. Es la misma, o sea que es la inversa, ¿eh? Entonces acuérdense, las de 2 por 2, para no hacer Gauss-Jordan, lo que puedo hacer es cambio de lugar estos dos, el que estaba arriba va abajo, el de abajo va arriba, cambio el signo de los de la diagonal contraria y cada uno de los elementos los divido por el determinante. Sirve solo para matrices de 2 por 2, pero obtengo la inversa un poquito más rápido que escalonando. En las de 3 por 3 no tengo más remedio que, digamos, hacer Gauss-Jordan, o si no, trabajar, algún momento habíamos pensado en trabajar con la matriz de los cofactores. Y se acuerdan que había que hacer los cofactores, después transponer la matriz de los cofactores, dividir por el determinante. La verdad que ese método es mucho más cosas que poca gente sabe, dice Leonardo Ferreira en el chat. Bueno, ese método era más largo, en realidad, por eso uno después ve Gauss-Jordan, porque es más rápido para hacer la inversa, ¿no? Entonces acuérdense, pongo la matriz que quiero encontrar la inversa, al lado pongo la identidad y tengo que escalonar. Lo que tengo que tener cuidado al escalonar es que una vez que escalono, después tengo que volver, digamos, a que me queden esto. Acuérdense, me tienen que quedar unos en cada fila, tiene que quedar un 1. De hecho, de este lado tiene que quedar la identidad si tiene inversa, porque si no, no estaría mal hecho. ¿Cómo lo escalonan? O sea, ¿cómo hacen el Gauss-Jordan? Bueno, eso, por ejemplo, acá lo hicieron un método medio raro, con lo cual no lo voy a mostrar mucho. Se podía haber hecho de otra manera, pero el resultado final tiene que ser siempre el mismo, no puede ser otra cosa, ¿no? Y una vez que tengo la identidad del lado izquierdo, lo que queda del lado derecho es la inversa. Bueno, y esta matriz inversa corresponde a la transformación inversa.
Por lo tanto, si acá de vuelta lo dejaron así, pero faltaría escribir la expresión analítica, ¿qué tendría que hacer? Hacer este producto, ¿no? Entonces tendría, no sé, la primer componente de la imagen sería un medio de X más un medio de Z. La segunda componente de la imagen, un medio de Y. Estoy haciendo la multiplicación de cada fila por esta columna, ¿no? Y la última, menos un medio de X más un medio de Z. Bueno, o sea, el procedimiento es el mismo que el anterior, solo que acá era de 3×3. Pero la idea es la misma. Y en la última, esta que hemos visto, fíjense, yo les decía, el determinante da 0. Eso quiere decir que no tengo inversa, o sea, no tengo matriz inversa. Y al no tener matriz inversa, deduzco que la transformación no es biyectiva, o sea, no tiene una transformación inversa. O sea, las transformaciones inversas están asociadas a transformaciones biyectivas, que pueda encontrar justamente una función inversa. Bueno, eso va con las inversas, y ahí dejamos esto que no es tan complicado. El ejercicio 26 es bastante sencillo, creo que incluso, no sé si no hicimos algún ejemplito cuando hablábamos de encontrar las expresiones analíticas de las composiciones. Como vamos a hacer otro donde haya composición de funciones, esto, el 26 lo dejo porque es fácil. Igualmente ahí en el PDF, que es este que tienen ahí en el aula, está desarrollado y explicadito bastante bien. Y vamos a ver este otro, que también me lo habían consultado alguien por mail o ahí en el campus, que es el ejercicio 27. Me da dos transformaciones que van de R3, una de R3 en R2, otra de R3 en R3. Y en lugar de darme las fórmulas, me da las matrices asociadas a las transformaciones. Por suerte me da las matrices estándar, o sea, en base canónica. Fíjense que acá aparecen el EE, el EE, o sea que es todo las bases canónicas de R3, de R2, en la que necesito R2. Y me dice, encuentre el núcleo de esta composición. Esta transformación es una composición. T2 compuesto con T1. Cuando lo leo así, ¿no? Tal compuesta con tal, hay que leer de derecha a izquierda. T2 compuesto con T1. Y si uno por ahí eso le resulta medio chocante, acá no puedo hablar como Goff o con Fock, y a veces se acuerdan que esto yo les decía, a veces lo leen como cerito, entonces hay algunos que leen T1, cerito, T2, ¿no? Bueno, tengo que encontrar el núcleo, la imagen de esa composición, y después pide otra composición, o hace otra composición, que es la inversa de la transformación T2 compuesta con T1. Acá, fíjense que no es la misma composición que las anteriores, porque ahora estoy componiendo la inversa de T2 con T1. Y antes era simplemente T2 la que componía. Y de esta pide hallar el núcleo. Bueno, entonces, como me dieron las matrices, y si no me dan las matrices, igual, este tema en general de composiciones es más fácil trabajarlo con matrices. ¿Por qué? Porque la composición de matrices, la composición de transformaciones equivale a ser un producto de matrices. Y es más fácil multiplicar matrices que si yo tuviera las expresiones analíticas ir haciendo la composición, de ir metiendo una dentro de otra. Entonces acá lo único que tengo que hacer es multiplicar matrices. Bueno, entonces, para poder encontrar el núcleo y la imagen de esta composición, T2 compuesto con T1, o T1 cerito T2, lo primero que tengo que hacer es encontrar la matriz asociada a la composición. O sea, lo que acá aparecía, la matriz esta que está acá. ¿Está bien? Y dijimos, eso lo vimos recién, es equivalente a multiplicar las dos matrices, la que corresponde a la transformación T1 y la que corresponde a la transformación T2. ¿En qué orden multiplico esas matrices? En el orden en que aparecen acá las transformaciones. Como primero me apareció T1, al leerlo, quiere decir que la primera matriz que voy a multiplicar es la asociada a T1, multiplicada por la asociada a T2. No me tengo que preocupar mucho por los subíndices porque se supone que esto me lo dieron de manera que se puede hacer, ¿verdad? Y estas matrices ya están dadas, por lo tanto lo único que hay que hacer es hacer el producto de esas dos matrices. Entonces cuando hago el producto de las dos matrices, lo que obtengo es la matriz asociada a la composición. ¿Está bien? Puedo verificar por las dudas el tema de las dimensiones, y decía, no hay que preocuparse mucho por los subíndices acá, porque lo puedo pensar. Cuando
digamos, lo puedo deducir y no es muy difícil de deducirlo. Cuando yo tengo que hacer esto, y quiero ver, a ver, de dónde va a dónde va. O sea, cuál es el dominio y cuál es el codominio de esta composición. Bueno, lo que me tengo que acordar es que primero aplico T2. En esa transformación, al vector que voy a transformar, la primera transformación que le aplico es T2, porque dijimos acá, ojo, que se aplican de derecha a izquierda. O sea, primero aplico esta. Entonces me fijo, a ver, el dominio de T2, ¿quién era? R3. O sea que esto va de R3 y vamos a ver la imagen de la composición donde queda. Cuando aplico T sub 2, el vector que estaba en R3 se transforma en otro de R3. Y a este le aplico T1. Entonces T1 me dice que toma vectores de R3 y los termina transformando en vectores de R2. Quiere decir que finalmente la imagen de la composición va a estar en R2. O sea que la composición va de R3 en R2. Acordarse entonces que eso se puede deducir siempre teniendo cuidado de que se aplica primero esta, T sub 2 y después T sub 1. Es coherente con lo que encontramos acá. Fíjense que la matriz asociada a esa composición quedó algo de 2 filas por 3 columnas. Dijimos, está bien, si la transformación va de dimensión 3 a dimensión 2, la matriz es de 2 por 3. O sea, al revés. O sea que esto está bien. Bárbaro. Y una vez que tengo la matriz asociada a la composición, encontrar el núcleo y la imagen, es sencillo encontrar el núcleo. Lo que tengo que hacer es poner, como dice acá, el vector del dominio. Hay que tener cuidado que hay que escribirlo en coordenadas de la base en la que trabaja esta matriz. Como acá trabaja en la base canónica, no tengo problemas con mi vector, que era un vector de R3, ¿no es cierto? Porque simplemente las coordenadas canónicas coinciden con las componentes del vector. Lo pongo como está. Si acá hubiera habido otra base, tengo que tener cuidado. Acá no puedo poner X y Z. Tengo que poner las coordenadas de X y Z respecto de la base en la que trabaje esta matriz. Pero como acá está en canónica, por ahora viene fácil la cosa. Después ya va a haber algún ejercicio donde tengamos que encontrar esas coordenadas. Y como yo quiero encontrar los que están en el núcleo, lo que termina pasando es que cuando haga la transformación, eso se va a transformar en el nulo del codominio. O sea, el nulo de R2. ¿Se acuerdan que esta iba de R3 en R2? El nulo de R2 en cualquier base siempre es 0, 0. O sea, los nulos en cualquier base siempre son todos ceros, digamos, ¿no? Me termina quedando un sistema homogéneo, que es lo que veníamos hablando también la semana pasada, que se los repetí muchas veces. Ojo que siempre me va a quedar un sistema homogéneo cuando quiero encontrar el núcleo. También un sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, puedo trabajar con matrices para encontrar el núcleo. Lo único que tengo que tener cuidado es qué pongo acá. Si estoy en la canónica es fácil porque pongo las coordenadas del vector, que son las componentes, es lo mismo. Si estoy en otra base, no voy a poder poner X y Z, sino que tengo que encontrar las coordenadas que correspondan a la base que me dice la matriz que trabaja. Bueno, entonces resuelvo esto. X vale 0 y acá tengo dos variables, con lo cual una me va a quedar libre. Entonces acá pusieron que libre quedó Z. Después escribo un vector genérico del núcleo, con las condiciones que encontré al resolver el sistema, que la primer componente es 0, que y vale menos 2z y que z quedó libre. Saco z como parámetro y entonces todos los vectores del núcleo son proporcionales a este que está acá, el 0, menos 2, 1. Este es un generador, quiere decir que el núcleo está generado por ese vector. O sea, esto es más o menos lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Cuando queremos encontrar subespacios, digamos, ¿no? Bueno, la dimensión del núcleo es 1. Y eso me va a servir porque me pedía en el segundo paso encontrar la imagen de la composición. Entonces puedo pensar, bueno, puedo aplicar el teorema de las dimensiones. Para hallar la imagen, puedo utilizar el teorema de las dimensiones. Fíjense, acá está lo que escribimos recién, ¿no? Que la composición iba de R3 en R2. La dimensión de R3 es 3. La del núcleo la encontramos recién, es 1, porque hay un solo vector que genera el núcleo. Por lo tanto, no le queda más remedio que la dimensión de la imagen sea 2. Pero como la dimensión del codominio es 2 y la de la imagen es 2, quiere decir que la imagen es el codominio. Por lo tanto, la imagen es R2. O sea, ahí dijimos, cuando se da este caso, el teorema de las dimensiones es bárbaro porque no tengo que
hacer ningún cálculo, más que esta cuentita tonta, digamos, ¿no? Pero no tengo que hacer nada, ¿no? Ya está. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me hubiera dado algo distinto? Supongamos que hubieran sido las cuentas tales que acá hubiera quedado un 1, que no fuera que la imagen tuviera dimensión menor que la del codominio. Y quisiera trabajarlo matricialmente, bueno, ahí puedo hacer lo siguiente, voy a trabajar con la matriz. Si yo quiero encontrar la imagen, teniendo la matriz directamente, entonces lo que sucede es que las columnas generan la imagen, o sea, las columnas de esta matriz van a generar la imagen. Sobre todo si tengo la matriz estándar, ahí es fácil. Entonces quiere decir que 0, 2, 2, 0 y 4, 0 es un conjunto de generadores de la imagen, ¿no es cierto? El codominio era R2, y ahora tengo que ver si es una base esto, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así, la imagen está generada por... ¿Por quién? Por esos tres vectores, el 0, 2, o sea, por las columnas. El tema es que ya me doy cuenta de que como la imagen es un subconjunto de R2 y acá me están apareciendo tres vectores, esto obviamente no es una base de la imagen, porque es un conjunto LD. Observo que este es el doble, ¿no? El último es el doble del segundo, por lo tanto este lo podría eliminar. Y sigo generando lo mismo con estos dos, y esto sí es una base. O sea, esto sí es una base de la imagen. ¿Por qué? Porque es un conjunto LI, el que quedó acá, con los dos primeros. Y bueno, tengo dos vectores, perdón, en R2, por lo tanto la imagen, ¿quién es? R2. O sea, esto me genera R2. Entonces también lo podía haber pensado trabajando con las columnas de la matriz, calcular la imagen. Es relativamente sencillo. Bueno, bárbaro, eso entonces es la primera parte. Y después hablaba de otra transformación, ¿se acuerdan? Que era esta que está acá, ¿no? Decía, ahora en lugar de hacer la transformación T2 compuesto con T1, quieren que hagamos la transformación inversa de T2 compuesto con T1. Y a eso querían que le hallemos el núcleo. Bueno, entonces primero voy a hallar la matriz asociada a la transformación que me piden. Y dijimos, la matriz asociada a una composición la encuentro haciendo el producto de matrices. De la matriz asociada a la primera transformación, M de T1, multiplicado por la matriz asociada a la segunda transformación, que es la inversa de T2. Ahora, la segunda matriz no la tenemos, o sea, esta no fue dato. Tenemos que hallar, como dice acá, la matriz asociada a la transformación inversa de T2. Pero esta matriz, ¿quién va a ser? Y va a ser la matriz inversa de la matriz de T2. ¿Está bien? O sea, lo que dice acá, ¿no? Que la matriz asociada a la transformación inversa de T2, estoy leyendo lo que está a la izquierda, matriz asociada a esta transformación, la que está en el paréntesis, ¿qué transformación es? La inversa de T2. Esa matriz, ¿quién es? Dice, es igual a la matriz inversa asociada a T2. Y esta, la matriz asociada a T2, era dato. O sea, tenemos que hallar la inversa de la matriz asociada a T2. Esa matriz asociada a T2 era dato, era esta, que está acá. Por lo tanto, tengo que hallar la inversa de esto. Lo hago por Gauss-Jordan. ¿Está bien? Bueno, hacemos toda la transformación por Gauss-Jordan y una vez que llegue a tener la identidad del lado izquierdo, lo que voy a tener del lado derecho va a ser la inversa. Ahora esta sí la veo en un minuto. Pregunta con respecto al ejercicio anterior de la imagen. Emanuel dice, si pongo de respuesta R2, ¿estaría bien? Claro, me pidieron la imagen de R2. Claro, fíjate que acá la respuesta es esa. La imagen de la composición es R2. Ahora, si te pidieron la imagen, pones eso, está bien, ¿no? Después lo que puede ser, que normalmente suelen pedirte, es una base, ¿no? Que te digan, hallar una base de la imagen de esto. Y entonces, como vos sabés que la imagen es R2, elegís una base cualquiera. Por ejemplo, la base canónica. Si te hubieran pedido una base. ¿Tá? Pero como acá te pedían nada más que la imagen, ya está, acá termina. Bien, vuelvo a este entonces. Por ejemplo, ¿cómo hago para hacer Gauss-Jordan acá? Teníamos que llevarlo escalonado reducido. O sea, tengo que tener la identidad de este lado. Bueno, hay varias maneras. Por ejemplo, bueno, la primera cosa que puedo pensar acá es, que en realidad no sé por qué bueno, lo vamos a hacer en dos pasos, lo van a ver rápido, ¿no?
como tengo en la primera fila un 0 en el primer elemento, y yo necesito tener un 1, ¿eh? Primero porque necesito el 1 para a donde tengo que llegar, y segundo para hacer Gauss, el primer elemento, el A11, el pivot que está acá arriba, tiene que ser algo no nulo. Entonces una cosa que puedo hacer es cambiar y poner esta fila, poner la primera. No lo hicieron en el primer paso, lo hicieron en el segundo paso, pero es lo mismo. Entonces pusieron la primera fila, la pusieron acá. Y después dijeron, bueno, como yo sé que tengo que escalonar y acá me tiene que quedar 0, 0, 1, pero tengo que llegar a la identidad, y acá tengo 0, 0, 1, esta primer fila la pusieron última. Entonces fíjense, la primera fila pasó a estar última, acá. La segunda pasó a estar primera, hasta acá. Y entonces quiere decir que la tercera pasó a estar en el medio. La tercera pasó a estar en el medio. Lo hicieron en 2 pasos, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, se ve fácil. Y está ya casi listo. ¿Qué es lo que necesitaría hacer todavía? Y poner un 0 acá, ¿no? Entonces, una vez que escaloné, o sea, que hice lo de toda la vida por Gauss, después teníamos que poner un 0 acá, y para eso elegíamos como pivot el que está en la última fila, el que está acá abajo. Acuérdense que una vez que escalono, para seguir la parte de Jordan, digamos, la parte del Gauss Jordan, la que hizo Jordan, es la que viene de acá para arriba. Entonces ahora uso este como pivot, el pivot está en la fila 3, fíjense, y necesito poner un 0 arriba. Bueno, si hago la fila 2 menos la fila 3, ya voy a tener el 0 acá, que es donde yo quiero poner. Acá necesito un 0. Bien, entonces fíjense que ahora, una vez que escaloné, cuando hago el proceso, sigo el proceso para que quede escalonado reducido, y va de abajo para arriba. Bueno, así que hago la fila 2 menos la fila 3, ahí quedó muy sencillito, porque justamente ya el resto de las columnas ya tenía todos ceros, y finalmente ya me quedó la identidad. O sea que del otro lado quiere decir que tengo la inversa. Y esa matriz inversa, a la original, representa la matriz de la transformación inversa T2, que es la que tengo que usar yo. Fenómeno. Entonces vuelvo a la composición. Tenía que multiplicar las dos matrices. La matriz asociada a la primera transformación, que era dato, a T1, es dato, y la que encontré recién. Hago el producto y entonces ya tengo mi matriz. Y después, para hacer el núcleo, dijimos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como estoy en canónicas, no tengo mucho problema, porque acá pongo mi vector en coordenadas canónicas, pero en coordenadas canónicas, esta también va de R3 en R2, ¿no? Mi vector en coordenadas canónicas no va a ser mucho problema, porque simplemente X y Z, ¿está bien? Porque estoy en canónicas. Y resuelvo el sistema de ecuaciones igualando esto, como necesito que este esté, el azul que puse recién, tiene que estar en el núcleo, tiene que ser igual al nulo del codominio. Es lo que está acá abajo. Queda un sistemita de ecuaciones, resuelvo el sistema y ya está. Bueno, en este caso también al resolver el sistema, esta parte de resolver el sistema y eso no me detengo mucho porque quiero detenerme en lo que es nuevo, digamos, ¿no? El trabajar con matrices, cómo encontrar el núcleo con matrices, pero la parte del sistema se supone que uno ya la sabe resolver. Y una vez que encontré, bueno, en este caso quedó que el núcleo también tiene un solo generador. Bueno, hasta ahí más o menos esto se fue entendiendo un poquito, no es demasiado complicado. Espero que lo entiendan. A ver, voy a preguntar al azar a alguien que esté acá. Así de paso descanso un rato. A ver quién anda acá. Conocido. Ajá, está. Está Di Giacomo. ¿Di Giacomo está por acá? ¿Está con sonido? Sí, hola. Muy bien. Aparte estuvo ayer, Di Giacomo. La vi en un momento cuando cerré el Zoom. Vi ahí en todos los nombres. Me parece que estabas. ¿Puede ser? Sí. Qué grande. Bueno, ahí voy a hacer algún ejercicio, algunos tengo que hacer iguales, pero voy a hacer algunos distintos del de ayer, para que no la gente que estuvo ayer no vea lo mismo, exactamente la misma clase. Bueno, viene ahora el tema, el último importante, y casi diría el último que vamos a ver de esta unidad, que es esto, la matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base es importante y es sumamente difícil de entenderlo. Y la verdad que ustedes tienen la ventaja que tienen este material, que yo crean que leí unos cuantos libros de álgebra, y el que mejor está explicado, el más fácil de entenderlo es este. Porque normalmente en los libros de álgebra van a ver que la matriz de cambio de base les aparece digamos, en la unidad anterior, en la que es de espacios vectoriales, cuando se habla de coordenadas de un vector en una base.
Y entonces ahí en ese tema siempre ponen la matriz de cambio de base. Hacen toda la explicación de, digamos, haciendo coordenadas, qué sé yo, y nunca se entiende nada y es súper difícil. Y la verdad que acá lo hicieron de una manera muy sencilla de entender, o sea, dentro de la complejidad del tema, es la forma más fácil que he visto, créanme que en muchos libros que he leído, de entender qué es la matriz de cambio de base. Primero, voy a decirles qué es la matriz de cambio de base. Es una matriz que cambia las coordenadas de un vector, siempre que tengo coordenadas son respecto de una base, las va a cambiar a coordenadas de otra base. Por eso se llama matriz de cambio de base. O sea, cambia coordenadas del mismo vector. Entonces, la idea es, eso lo vamos a poder hacer pensando en una transformación especial que es la transformación identidad, o sea, una transformación lineal, ¿no? Una transformación lineal que es la identidad. ¿Qué hace la identidad? Y te deja los vectores como están, como la función identidad de análisis 1, ¿no? Que la función identidad que es y igual a x, ¿no? Entonces, digamos, en análisis, los valores de x quedan como están, son sus propias imágenes. Bueno, acá pasa lo mismo, los vectores, si le aplico la transformación identidad, quedan como están. Fíjense que dice, aplico la transformación identidad al vector b y me sigue quedando b. Y es más, me pone, si fuera r, entonces me queda lo que le decía, y igual a x, o f de x igual a x. Bueno, ahora, acá viene lo que comentaste, uno de los chicos hoy comentaba de cómo armar la matriz asociada a una transformación. Yo voy a tener que copiar de vuelta, lo voy a copiar acá abajo. Decíamos, bueno, si yo tengo una matriz asociada a una transformación, primero tengo que tener en claro que esa matriz trabaja con un par de bases, dijimos, ¿no? Una del dominio, una del codominio. Vamos a ponerla acá B y B', ¿no es cierto? Y esta dijimos, ¿cómo se arma? Y voy a tener que poner en cada columna los transformados de la base de lo que sería el dominio, escritos en coordenadas del codominio. Entonces eso se escribe así. Transformo el primer vector de la base B, que se llama B1, está acá, fíjense, este. Bueno, lo tengo que transformar. Al transformarlo, ya estoy en el codominio, pero no lo escribo así como lo encontré transformado, sino que lo que tengo que hacer es escribirlo en coordenadas de la base del codominio, que esta base, ¿quién me la va a dar? La matriz. Pues la matriz me dice, mira, yo trabajo con bases en el dominio, las que están acá. No me ponga otra cosa porque no te voy a dar bolilla. Y en el codominio con estas. No me ponga otra cosa porque no te voy a dar bolilla. Entonces tengo que escribir acá vectores que estén en coordenadas de la base en la que me da bolilla esta, que es B'. Bueno, así voy poniendo. Cada uno de estos es una columna. Pongo todas hasta que finalmente transformo el último vector de la base B, que es este, el B sub n. Lo transformo y después le busco las coordenadas en la base B'. Esta es la fórmula general que tienen ustedes, que yo la vez pasada se las di y le dije, esta hay que saberla bien porque aparece en todos lados. Por ejemplo, aparece acá. Y ahora vamos a pensar esto en función de lo que tenemos nosotros particular, que nuestra transformación es la matriz identidad. Entonces fíjense, si en lugar de T genérico especifico mi transformación es la identidad, me queda esto que está escrito acá, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Agarro un vector y lo transformo. Agarro B1 y lo transformo. Ahora, como es la identidad, el transformado de B1 va a ser el propio B1. O sea, cada vector queda como está al transformarlo con la identidad, ¿no? El transformado de B sub n, ¿quién va a ser? B sub n. Por eso acá aparecen B1, Bn, ya están transformados acá, ojo. Lo que pasa es que como es la identidad quedan como están. Pero acuérdense que tenemos que escribirlos, dijimos, no como los vectores en sus componentes, sino en las coordenadas de la base del codominio, o sea, en las coordenadas de B', que es lo que está acá. Es decir, es exactamente lo mismo que puse en rojo, pero como caso particular. Entonces uno puede tener la duda de decir, ¿por qué aparece B1 y no T de B1? Porque el transformado de B1 es B1, por eso. O sea, en realidad este B1 de acá, del PDF que está escrito, es el transformado de B1. Pero es el mismo. Bien. Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Porque, a ver si acá lo pone. Sí, acá lo pone. ¿Se acuerdan cómo trabajaban estas matrices asociadas a las transformaciones? Yo pongo un vector en coordenadas de la base que me dice que trabaja del dominio de la matriz, hago el producto y obtengo las coordenadas del transformado en la base del codominio.
Pero como acá los transformados son los propios vectores, entonces lo que termina pasando es cuando yo tenga esta matriz, que es la que le llaman de cambio de base, y multiplique al vector b en coordenadas de la base b, voy a seguir obteniendo al vector b, pero en otras coordenadas, en coordenadas de b'. Entonces hice el cambio de coordenadas. Como dice acá, ¿qué efecto produce esa matriz? Cambia las coordenadas, pero el vector es el mismo, no transforma el vector. O sea, cambia el sistema de referencia. Bueno, después vamos a ver que geométricamente eso se puede entender justamente como que cambia el sistema de coordenadas, digamos. Bueno, esa matriz se denomina matriz de cambio de base, de B a B'. ¿Por qué de B a B'? Porque yo tengo como dato las coordenadas del vector B en la base B. Las coordenadas del vector B corta, ¿no? Las coordenadas en respecto de la base B larga. Y las va a cambiar una vez que multiplique por la matriz, me va a dar las coordenadas del mismo vector, B corta, pero en respecto de qué base, en función de qué base, de B'. Entonces cambió de base, cambió las coordenadas de la base B a las de B'. ¿Está bien? A veces le llaman también a esta matriz, matriz de pasaje, o matriz de transición. Y entonces a veces la van a ver escrita así también, como P, de pasaje. Y por ejemplo, si cambia de la base B, las coordenadas de la base B a B', a veces también para que sea más fácil de entender, digamos, ¿qué es lo que hace? Lo escriben así los subíndices, como con una flechita. O sea, podría estar escrito con una flechita, que queda más claro qué es lo que está haciendo. Yo podría haber escrito acá así, también como una flechita así, que digo, mira, lo que estaba en la base B, o sea, las coordenadas de la base B pasan ahora a ser coordenadas de la base B'. Entonces, esta notación también la van a ver bastante, o si no, simplemente escribirlo así, ¿no? P y acá poner B', y ya está. También lo van a ver así, lo mismo. Pero lo que quiere decir, las matrices de cambio de base muchas veces le ponen P. Bueno, bárbaro. Y vamos a ver entonces algún ejemplo. Ven acá, P, justo. Si P es la matriz de cambio, no es casual que le ponen esta P, ¿no? Por esto del pasaje. Y después más adelante, el tema que viene, vamos a usar la misma letra, P, para una matriz de cambio de base. Y lo que me dice acá es, bueno, si yo tengo que cambiar coordenadas de la base B en la que esté escrito un vector, y las transformo en coordenadas de la base B', usando esta matriz, si fuera al revés, si yo tuviera originalmente las coordenadas de del vector B en B', y quiero encontrar las coordenadas en la base B, voy a trabajar con la matriz inversa. ¿Está bien? O sea, dice, si P transforma coordenadas de B, ¿no?, a este vector que tiene coordenadas de B, le aplico esta matriz, que la llaman P, ¿no? Y obtengo coordenadas de B'. Cuando yo tengo coordenadas de B' y las quiero transformar en coordenadas de B, uso la inversa de la matriz que tenía. ¿Eh? O sea, se trabaja con matrices inversas. Bueno, vamos a ver ejercicios de la guía de esto, que hay varios que me gustaría ver. Acá hay algunos ejemplos también que están buenos para que los vean. Los ejemplos están resueltos, así que ahí eso se lo dejo para que lo vean. Vamos con los ejercicios de cambio de base acá. El primer ejercicio de matrices de cambio de base es el 28, donde justamente dice, halle esto que es la matriz de cambio de base. ¿Está bien? Cada vez que me pongan M y acá aparezca una I de identidad, es la matriz de cambio de base. Que dice de la base 1 a la base 2. Quiere decir, me va a servir para tener un vector que esté en coordenadas de la base 1 y yo quiero encontrarle las coordenadas en la base 2. Y me dan distintos casos, ¿no? Van digamos, aumentando el grado de dificultad de lo que tengo que hacer a medida que voy haciendo los ejercicios. Entonces, primero, mira, la base 1 dice que es esta. Y la base 2 es la canónica de R2. Bueno, esas son fáciles. Cada vez que yo tenga que encontrar, voy a sacarlo esto y subirlo un poquito. Ahí. Cada vez que tengo que encontrar matrices de este tipo, matrices donde acá tengo una base cualquiera, que sea la original, y acá la canónica, o sea que la segunda sea la canónica, que paso digamos, de un vector, acá voy a poner un vector que tiene que estar en coordenadas de qué base, de la base B, porque esta matriz me dice, yo te transformo vectores siempre que me los pongas en coordenadas de la base del dominio en la que yo trabajo. Entonces acá tengo que poner las coordenadas de este vector en la base B. Y
¿Qué es lo que quiero obtener? Quiero obtener las coordenadas del mismo vector en la base, la otra, la que figura a la derecha. Bueno, cada vez que tenga que encontrar estas de acá, que la segunda es la canónica, esas son fáciles. Son fáciles de encontrar, vamos a ver por qué. Porque para armar la matriz, acá está, fíjense, la forma de armarla, estaba en la teoría recién hace un minuto, pero acá lo pusieron para recordarlo, es poner las columnas, son los transformados de los vectores de la primera base, o sea, los transformados de esto, pero los transformados son los mismos vectores, porque la matriz que, digamos, la transformación es la identidad, escritos en coordenadas de la segunda base. Y como la segunda base es la canónica, cuando este caso particular, entonces simplemente lo único que tengo que hacer es poner estos numeritos así como están en columnas. Y ya está. Lo vemos un poquito más en detalle. Lo que me dice es, la base vieja, digamos, la primera base que aparece acá en la matriz, el primer subíndice, tiene dos vectores. El primer vector, que es el 2, 1, que es este, lo tengo que escribir en coordenadas de la base nueva. Pero como la base nueva es la canónica, habíamos dicho la otra vez que las coordenadas canónicas coinciden con las componentes del vector. Entonces, las coordenadas canónicas de 2, 1 es 2, 1. Y esto que obtuve, va en la primera columna. Va acá. Va acá. Y lo mismo hago con el segundo vector. El segundo vector, digamos, sus componentes son iguales a sus coordenadas canónicas, entonces las coordenadas canónicas son simplemente los numeritos que aparecen acá. Esos van en la segunda columna, 1 menos 2. Y eso es todo, esa es mi matriz. O sea, como ven, cuando tengo matrices que la segunda base es la canónica, es fácil, porque pongo los vectores que me dieron en la primera base, los pongo en columnas, las componentes, digamos, ¿no? Y ya está. Eso es sencillo. Más complicado es cuando aparece ahora el segundo caso. Dice que ahora tengo que pasar de la base canónica a la base B2. O sea que ahora, para este caso, lo que tendría que hacer es hallar esta matriz. Una matriz que transforme vectores que me los van a dar en coordenadas canónicas, que sería B1. B1 es la base canónica. Y lo que me va a dar, los voy a cambiar a coordenadas de la base B2. Fíjense la diferencia con el que habíamos hecho antes. El que habíamos hecho antes, fíjense, esta acá tenía las letritas cambiadas. Aparecía una base cualquiera primero, la canónica después. Acá en cambio tengo primero la canónica y después una base cualquiera. Esta tiene un poquito más de trabajo. Bueno, vamos a verlo acá cómo lo hicieron. Acuérdense, la base B2, bueno, por acá la pusimos, es esta. La base B2, este es el dato, y la B1 es la canónica. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Vuelvo a copiar para que se lo vayan tratando de mentalizar, digamos, de recordar cómo era esta matriz. Dijimos, cambia de la base B1, que es la canónica, a la base B2. En general, estas matrices de cambio de base eran los vectores de la primera base, a veces yo le digo la base vieja, o sea, acá ¿quién va a ir? El primer vector canónico, escrito en coordenadas de la base B2. Bueno, después lo mismo pasa con el segundo, acá faltaría uno que no voy a poner, así lo hago más rápido, y acá tengo el tercer vector canónico, escrito en coordenadas de la base B2. Y una vez que encuentro las coordenadas, eso va en cada columna. ¿Está bien? Entonces, veamos el proceso. Por ejemplo, para esta columna, la que está acá, escribo el primer vector de esta base, de la canónica, o sea, el versor I, lo tengo que escribir en coordenadas de la base B2. Entonces acá es donde viene la parte que decíamos que es la interesante, digamos, la que es un poco más difícil, porque ¿cómo encuentro las coordenadas de un vector en una base? La idea es, escribo al vector que yo estoy trabajando, en este caso el versor 1, 0, 0, como combinación lineal de vectores de la base en la que estoy buscando las coordenadas. Yo busco las coordenadas del 1, 0, 0 respecto de la base B2. Entonces escribo la combinación lineal. ¿Quiénes van a ser las coordenadas? Los escalares de la combinación lineal. Por ejemplo, para el primer caso van a ser alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Ven? O sea, las coordenadas de un vector en una base son los escalares
de la combinación lineal de los vectores de la base. ¿Está bien? Me queda un sistema de ecuaciones, ¿está bien? Que sería, el primer sistema de ecuaciones sería el que está acá. Entonces fíjense que quedó 3 alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3. Eso corresponde a la primer componente del lado derecho, tiene que ser igual a 1. Y después, por ejemplo, bueno, las segundas componentes, acá no tengo, acá tengo un alfa 2, acá tengo menos alfa 3. Alfa 2 menos alfa 3 tiene que ser igual a la segunda componente del lado izquierdo. Y la última tengo 0, 0, y tengo que alfa 3 es 0. Alfa 3 es 0, empiezo a reemplazar, saco mi, digamos, resuelvo mi sistema. Entonces, noten la diferencia entre esto que está acá y esto que está acá. Arriba tengo el vector de la base, el que yo quería encontrar en las componentes, ¿verdad? Y acá abajo tengo las coordenadas de ese vector respecto de la base B2. Entonces, cuando lo metíamos con corchetito, decíamos, en realidad lo que voy a escribir del otro lado son coordenadas de ese vector. ¿Está bien? ¿Quiénes eran las coordenadas? Son los escalares de la combinación lineal de los vectores de la base B2. ¿Y esto dónde va a ir? En la primera columna. O sea, mi primera columna va a ser así, 1/3, 0, 0. ¿Está bien? ¿Por qué no escribe? Ahí va. Bueno, y así tengo que hacer con cada uno de los vectores de la base vieja, o sea, de la primera base que aparecía, que era la canónica. Entonces, con el 0, 1, 0 y con el 0, 0, 1, tengo que plantear lo mismo. Escribirlos como combinación lineal de vectores de la base nueva, de la que voy a encontrar las coordenadas nuevas, digamos, ¿no? Y cuando encuentre los escalares de esa combinación lineal, resolviendo el sistema de ecuaciones, esos escalares son los que van a ir acá. Bueno, resuelvo el segundo sistema, resuelvo el tercero y me quedan las coordenadas de cada uno de estos versores, que eran los vectores canónicos, respecto de la base B2. Entonces, esta, por ejemplo, corresponde al segundo vector de la base canónica. Las coordenadas quedan 1/3, 1, 0. ¿Dónde va? En la segunda columna, acá. 1/3, 1, 0. Y la última, 0, 1, 1. Esas son las coordenadas de lo que sería el versor K escritas en esta base, en la base B2. Entonces acá va 0, 1, 1. Y esta sería entonces la matriz que me pide. ¿Está bien? Bueno, lo voy a mostrar por acá. Quedó, acuérdense, esta que estaba acá. 1/3, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Bueno, eso es en cuanto entonces cómo tendría que encontrar esa matriz de cambio de base. En lugar de hacer los 3 sistemas de ecuaciones, que es un trabajo, digamos, no difícil, por lo menos en este caso no es muy difícil, pero es largo, porque tengo que hacer 3 sistemas de ecuaciones. Uno puede hacer un solo sistema de ecuaciones, porque si uno lo piensa un poquito, se fija que las combinaciones lineales siempre tienen la misma en realidad. O sea, la combinación lineal, esta es siempre la misma. Cambio los nombres, ¿verdad? Al principio las primeras coordenadas las llamé alfa, sub algo, las segundas beta, sub algo, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, las terceras gamma, para distinguir que son asociadas a distintos vectores. Pero la forma de la combinación lineal es lo mismo. Por lo tanto, todos los sistemas de ecuaciones, este lado queda igual. O sea, la matriz de los coeficientes, digamos, va a ser siempre la misma. ¿Qué es lo que cambia? Los términos independientes, que varían para cada vector de la base vieja, de la base que aparece primero en la matriz, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer como alternativa es decir, yo en lugar de hacer 3 sistemas con números acá concretos para cada caso, puedo hacer un solo sistema y acá del lado derecho de lo que serían los términos independientes pongo un vector genérico. Eso lo puedo hacer siempre porque los vectores de esta base, aunque no sean los canónicos, van a estar escritos en canónica. O sea, van a estar dadas las componentes. Entonces puedo hacer lo que dice acá. Escribir la combinación lineal de vectores, digamos, de un vector genérico, de un x y z genérico. Dice, la alternativa de resolución más rápida consiste en hallar las coordenadas en la base B2 del vector genérico x y z. Entonces, claro, es más rápido que a costa de que, viste, que siempre ganás algo, perdés otra cosa. Bueno, ¿qué pierdo? Y que acá tengo que tener en cuenta qué es lo que tengo que encontrar. O sea, es un poco más difícil de... Acá las incógnitas siguen siendo los alfa.
Esto es dato en realidad, o sea, esto va a ser un valor concreto en cada caso, en cada vector que tenga. Entonces por ahí me puede confundir eso, pero lo que tengo que hacer es poner los alfa en función de x y z. Bueno, acá fue fácil porque el primero ya lo tenía, me voy arriba, entonces me queda que alfa 2 es y más alfa 3 es z, y más z. Y después con alfa 2, alfa 3 me voy arriba, despejo alfa 1. Entonces me queda esto. ¿Y para qué me sirve eso? Porque acá entonces digo, mira, yo tengo un vector genérico de R3 en este caso, escrito en coordenadas de B2, las coordenadas van a ser esto que está acá. Entonces, si yo utilizo esto, por ejemplo, yo quería saber en qué se transformaba el 1, 0, 0. Vamos a bajarlo un poquito, así lo ven. Así ven cómo me queda esto, ¿no? Entonces ahora yo puedo hacer esto, resuelvo un solo sistema. Y después cada vector de la base que yo quería transformar para armar mis columnas, digo, por ejemplo, el primero que tenía que transformar era el 1, 0, 0. ¿No es cierto? Y quería encontrar las coordenadas de ese en la base B2. Bueno, utilizo mi fórmula general, reemplazo la x por 1, la y y la z por 0. Por lo tanto me quedó un tercio, que es este que estaba acá, fíjense, este primer numerito, y los otros dos son 0. O sea que tengo la primera columna. ¿Está bien? O sea, esto quedó igual que antes, quedó un tercio, 0, 0. Y así puedo hacer con los otros vectores. O sea, para el 0, 1, 0, reemplazo acá. Hago la cuenta y me va a quedar esta columna. Y para el 0, 0, 1, lo hago. Si x vale 0 y vale 0, este primer elemento es 0, que es este que está acá. Y después, la y vale 0, z vale 1. Por lo tanto, acá me queda un 1, z vale 1, me queda un 1. O sea que me quedo 0, 1, 1, esta columna. 0, 1, 1. Entonces es más fácil hacer este método en realidad. O sea, plantearlo de manera genérica y después voy reemplazando en cada vector lo que me convenga. Bueno, vamos a, para afianzar esto y para cerrar la idea, vamos a hacerlo con el último... con el último ejercicio, que ahí me dan dos bases que ninguna de las dos es la canónica. Acá, fíjese, dice, si la base B1 es esto que está acá y la base B2 esta otra. Tengo que encontrar la matriz de pasaje de B1 a B2. Bien. Por acá, acá tengo B1, acá tengo B2. Entonces, ¿cómo tengo que armar la matriz? Vamos a ponerlo por acá. La matriz, acuérdense que era la matriz de cambio de base de B1 a B. Le voy a poner, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo con la letra P, así también se acostumbran a verlo con la letra P. O sea, a mí la que me pidieron que encuentre es la matriz de cambio de base o de pasaje de la base B1 a la base B2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribir los vectores de la base B1 en coordenadas de la base B2. Esos vectores, los de la base B1 son estos, ¿no? Pongamos que este le llamo B1, B2 y B3. Dijimos, para armar la matriz, lo que tengo que hacer es escribir estos vectores, los de la base B1, en coordenadas de la base B2. Por lo tanto, acá voy a tener. ¿Por qué? Porque al transformar los vectores, como es acuérdense que la que está detrás de todo esto es la transformación identidad. O sea que transformado queda como está, ¿no? Entonces el primer vector de la base B1 lo voy a tener que escribir en coordenadas de la base B2. Y así con cada uno de los vectores, ¿no? Acá irá B2 y después irá B3. Esto en coordenadas de la base B2 y el último también. Bueno, bárbaro. ¿Cómo lo hago? Y tengo que pensar, escribo uno, vamos a usar el segundo método que es más fácil, escribo uno genérico, vector genérico, digamos, del espacio donde esté trabajando, en este caso de R3, como combinación lineal de vectores de la base B2, o sea, de la base a la que yo quiero pasar. ¿Por qué? Porque dijimos, necesito estas columnas escribirlas en coordenadas de la base B2. Y las coordenadas de la base B2, ¿quiénes van a ser? Estos. Estas van a ser mis coordenadas. O sea, cuando encuentre lo que tenga que encontrar, acá van a ir alfa 1, alfa 2, alfa 3, que corresponda para este vector. Y acá también, alfa 1, alfa 2, alfa 3, que corresponda para ese vector. O sea, las coordenadas de la combinación lineal. Bueno, lo hago así de manera genérica, me queda un sistema de ecuaciones, ¿verdad? ¿Cómo obtuvimos esto? Bueno, para la primera ecuación es, sumo las componentes del lado derecho. Alfa 1 por 1, acá está, alfa 1, más alfa 2 por 1. Alfa 1 más alfa 2, más 0 alfa 3. Y eso
tiene que ser igual a la primer componente, del lado izquierdo, x. Y así fue haciendo con cada una de las componentes, sumé las del lado derecho y la igualé a la que correspondía del lado izquierdo. Queda un sistema de ecuaciones. Este no es tan rápido porque no salió directamente el valor de un alfa de entrada. Y acuérdense que lo que tenemos que hacer es encontrar los alfa en función de x y z. Bueno, acuérdense también, como en este caso no es tan inmediato las sustituciones, no hagamos sustitución, hagamos Gauss, que es mejor, es más fácil, aunque parezca que no. Bueno, hago Gauss una vez que escalone, acá sí tengo que hacer Gauss nomás, no Gauss-Jordan, ¿no? Una vez que escalone, por ejemplo, ¿a qué conclusión llegué? A que 5 tercios de la última variable, que era alfa 3, 5 tercios de alfa 3, es igual a esto que está acá. Entonces, despejo alfa 3. X más Y sobre 3 más Z. Bueno, y de ahí despejo alfa 3, ¿no es cierto? Quiere decir que alfa 3 me queda en función de X, de Y, de Z. Con alfa 3 me voy a la segunda ecuación, ¿no? Reemplazo alfa 3 por el valor que obtuve y encuentro alfa 2. Y con alfa 2 me voy a la primera, resuelvo y encuentro alfa 1. O sea, resuelvo el sistema. Acordarse entonces, lo que tengo que encontrar son los alfa en función de X y Z. Una vez que hice eso, me va a quedar esto que está acá, que las coordenadas de este vector genérico en la base B2 eran justamente estos escalares que veíamos hablando, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Acá ya directamente se resolvió el sistema, no hicimos todos los pasos. Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, porque yo lo que necesitaba cambiar, ¿se acuerdan que eran, o transformar, eran estos vectores, los que estaban en la base B1, encontrar qué coordenadas tenía en la base B2. Entonces cada uno de estos, ahora lo voy a transformar, buscar las coordenadas, digamos, de la base B2, usando la fórmula que encontré. Por ejemplo, el primero, el 300, está acá. Entonces, este era el primer vector de la base B1. ¿Cuáles son sus coordenadas en la base B2? Reemplazo acá. Entonces, por ejemplo, para el primero es muy fácil, porque X vale 3. 3 por 2, 6, el resto es todo 0, 6 sextos. Acá, 3 por 3, 9, el resto es todo 0, 9 quintos. Y el último, 3, todo 0, 3 quintos. Ya está. Cuando quiero encontrar las coordenadas del segundo vector de la base B1, reemplazo acá, X y Z por lo que tengo. Y lo mismo para el tercer vector. X y Z lo reemplazo acá. Entonces tengo que resolver un solo sistema de ecuaciones, en realidad. Fíjense. Y después sí tengo que hacer los reemplacitos. Una vez que encontré las coordenadas de cada uno de esos vectores, acuérdense que por ejemplo lo habíamos llamado, este era B1, este era B2 y este era B3. Y dijimos, las coordenadas de B1 en la base B2 van en la primera columna. Entonces acá va la primera columna, es esto, 6 quintos, 9 quintos, 3 quintos. Las coordenadas del segundo vector respecto de la base B2 van en la segunda columna. Y lo mismo con las coordenadas del último, respecto de la base B2 siempre van en la última columna. Bueno, eso hay que, más allá de que uno pueda llegar a entenderlo, o más o menos ahora, hay que practicarlo. Es la única forma, digamos, que uno tiene de poder trabajar esto. Yo no sé si les subí, ahora después me voy a fijar en el campus, hay una guía de ejercicios complementarios. Creo que está ahí, que Analía se los puso, Sí, sí. me parece. ¿Sí? Ah, bueno, también ahí pueden practicar con eso, con esos ejercicios complementarios, a los de la guía, por si uno se le queda corta la guía, digamos. Si ya terminó todo lo de la guía y quiere hacer más, bueno, ahí tiene para hacer. O tiene los que sean del tema al final de la guía, lo que son los parciales y los finales también. Bueno, vamos a ver otro. Por ejemplo que acá me dice un poco cómo se trabaja con estas matrices. Bueno, tengo esta matriz de cambio de base, dice la matriz de cambio de base de B1 a B2. O sea, lo que quiere decir es, si yo tuviera un vector que me dan las coordenadas en la base B1, como el primer caso, me dice, yo tengo el vector U, y me dice las coordenadas del vector U en la base B1 son 0, 2. Al multiplicar estas coordenadas por esta matriz, lo que obtengo son las coordenadas del mismo vector en la base nueva, en la base B2. Por eso dice que pasa de B1 a B2. Con lo cual el primer punto es muy sencillo. Me dan las coordenadas de un vector en la base B1.
Y me dice que calcule las coordenadas en la base B2. Justamente esto es lo que hace esta matriz. Fíjense que acá dice que la matriz de pasaje de B1 a B2 trabaja sobre coordenadas de vectores en B1. Multiplica esas coordenadas y obtiene las coordenadas del mismo vector U en la base B2. Entonces acá tengo la matriz original, esto me lo dieron como dato, las coordenadas del vector U en la base B1, que es donde trabaja esta matriz, el 0, 2, multiplico y lo que obtengo son las coordenadas del mismo vector en la base nueva, o sea, en la base B2. ¿Está bien? Este sería como el ejemplo más directo y sencillo de aplicación de esta matriz. ¿Para qué sirve? Para eso, para cambiar coordenadas. Ahora, fíjense dos cosas interesantes. Primera, se puede usar esto, de hecho hicimos el ejercicio A, ya lo hicimos, sin saber quiénes son las bases B1 y la base B2. O sea, no sabemos quién es B1 y B2. Sin embargo, me dice, mira, si yo tengo un vector que las coordenadas en B1 son en la 0, 2, y la regla en cómo se transforman en la base B2 está dada por esta matriz, o sea, la matriz lo que me dice es cómo se transforma, digamos, las coordenadas, entonces las coordenadas de la base B2 son estas. Y uno se pregunta, ¿quién es la base B1 y quién es la base B2? Ah, no sé, no importa. Lo que sí sé es que cualquier vector que tiene estas coordenadas, cuando las multiplico por esto, en la otra base las coordenadas son estas, la 2, 0. Tampoco me dice quién es U. En ningún lado aparece quién es U, fíjense, ¿no? O sea que es bastante loco eso, pues no sé quién es la base B1, no sé quién es la base B2 y no sé quién es U. Pero trabajo en coordenadas, o sea, sé quiénes son las coordenadas de B1, sé cuál es la matriz de cambio de base, o sea, con esa herramienta la puedo encontrar las coordenadas en la otra base. Bueno, ahora me piden una cosita un poco distinta, hay que tener cuidado, porque ahora me dicen, mira, yo te doy las coordenadas del vector, pero respecto de la base B2, y calculalas, esas coordenadas, respecto de la base B1. Entonces ya no puedo hacer lo que hice antes, ¿no? Porque yo lo que tenía antes era esto, ¿no? Tenía la matriz P, la original, dijimos que era de B1, B2. Con lo cual me dice, transforma coordenadas de B1 a coordenadas de B2. Pero resulta que ahora me dicen, mira, yo tengo un vector que te voy a dar las coordenadas de ese vector en la base B2. Por lo tanto, no lo puedo poner acá. No lo puedo multiplicar a esta. Y lo que necesito, dice, es encontrar las coordenadas en la base B1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Acá tendría que transformar estas coordenadas y obtener algo acá que sea en las coordenadas de B1. Para eso, ¿qué cambio de base voy a tener que hacer? Pasar de B2 a B1. De B2 a B1. ¿Está bien? Entonces, el dato ahora es este que está acá, ¿no es cierto? Y me piden encontrar esto, las coordenadas de ese vector en la base B1. Por lo tanto, ¿qué cambio de base tengo que hacer? De las que tenía de dato, de B2, las tengo que pasar a B1. Entonces tengo que trabajar con esta matriz, la matriz de pasaje de B2 a B1. Que resulta que ¿quién es? Es la inversa de la de arriba. ¿Está bien? O sea, la inversa de esta va a ser la que está acá abajo. Entonces ahora tengo que hacer antes, claro, el primer ejercicio es como muy elemental para, digamos, entender cómo funciona el cambio de base. Pero ahora en la segunda tengo que encontrar la matriz de cambio de base. O sea, tengo que encontrar la inversa de esta matriz que está acá. ¿Está bien? Una vez que encuentre esa inversa, ahora sí, esa inversa va a multiplicar a esta columna, al 1, 3. Bueno, lo vemos. Entonces, se encuentra la inversa, acá tengo la original. Bueno, acá la hicieron por Gauss-Jordan, pero dijimos que se podía hacer por el método del truquito. Y una vez que encontré la matriz inversa, esa corresponde al pasaje de B2 a B1. Acá está, ¿ven? La inversa de la que yo tenía es la que corresponde a la matriz de pasaje de B2 a B1. Por lo tanto, esta matriz actúa sobre vectores que estén escritos en coordenadas de B2, que es la que me habían dado el dato a mí. Fíjense, U de B2. Y el resultado que me da son las coordenadas de ese mismo vector en B1. Así como está. A ver, acá hubo una pregunta. ¿Puede ser que sea un solo ejercicio lo de la guía complementaria? No. Vamos a ver, Luciano, me fijo en el campus. Es un cuadernillo similar
un poquito menos de ejercicios que al de la guía oficial, digamos, similar a este, pero es un cuadernillo que tiene unas cuantas hojas. Así que si no está visible o no está a mano, se los voy a poner a mano, o les voy a mandar el mail con el enlace para que puedan acceder. Pero no tiene un ejercicio, tiene un montón de ejercicios. Está bastante. Es más, hay una. Después que lo hicieron, tiene las respuestas esa guía, ¿no? Y después se ve que hicieron algún tipo de fe de ratas, porque se ve que alguna estaba mal, y anda dando vueltas también el PDF con los errores que habían detectado de esa guía. Así que todo eso yo se los voy a poner en el campus, así tienen un poco más de material para trabajar, si quieren. Es más, lo voy a hacer ahora cuando terminemos esto, porque si no, pues me olvido. Bueno, fenómeno. Vamos a ver si podemos ir apurando esto, que no nos queda mucho más. Bueno, así que eso entonces con respecto a lo que está acá. Y el último punto es bastante interesante. Fíjense que tampoco acá no sabemos quiénes son las bases B1, B2, quién es el vector U, tampoco lo sabemos. Sabemos las coordenadas de U en una base y sabemos la matriz de cambio de base. Por lo tanto, podemos calcular las coordenadas en la otra base, respecto a lo que me dice esta matriz. Y ahora sí, me dice, supongamos que yo tengo una base. Conozco una base que es B1, y me dice, entonces tengo que obtener la base B2, y me pregunta, ¿es única esa base B2? Bueno, la respuesta es que sí, y vamos a ver cómo se hace. O sea, ahora la idea es, trabajo con esta matriz, tengo una base de las dos con las que trabajaba la idea de esta matriz, lo que cambiaba de una a la otra, y quiero obtener la otra base. Bien, entonces me voy por acá, estos son los datos, la matriz que me dieron y la base B1, y yo quiero encontrar los vectores de la base B2. Acá en particular le pusieron dos vectores genéricos. ¿Cómo los llaman? No importa, digamos, o sea, lo podrían haber llamado, qué sé yo, X1 y 1, X2 y 2, lo podrían llamar, qué sé yo, AB y CD, no importa los nombres de las componentes, lo importante son, bueno, los dos vectores que tenemos que encontrar nosotros. Entonces, para eso, ¿cómo hago? Un poco me pregunto lo que dice acá, dice, ¿cómo se armó esta matriz? Y esta matriz era, ¿se acuerdan? Dijimos, la primera columna era el transformado, o sea, era el vector, digamos, porque como es la identidad, el primer vector de esta base es este, es B1, escrito en coordenadas de la base 2, de la base que está acá, ¿no es cierto? Bueno, y el segundo lo mismo, pero con el segundo vector, ¿eh? O sea, este es B2, que sería este, en la base, escrito en coordenadas de la base B2. Bueno. Entonces, quiere decir que el 1, 0, que es el primer vector de la base B1, está asociado, no directamente él, pero las coordenadas de él en la base B2 con la primera columna. Entonces, el primer vector, que es el B1, dijimos este, ¿qué coordenadas tiene la base B2? Las que aparecen, los números que aparecen en la primera columna. Entonces, el primer vector de la base B1, el 1, 0, en las coordenadas de la base B2 son 1 y menos 2. ¿Y qué dijimos que eran las coordenadas? Las coordenadas son los escalares que aparecen en la combinación lineal de los vectores de la base. O sea, las coordenadas me dicen cuántas veces aparece cada vector de la base a la que están referidas esas coordenadas. Estas coordenadas están referidas a la base B2. Por lo tanto me está diciendo aparece una vez el primer vector de la base B2, una vez el primer vector de la base B2 y menos 2 veces el segundo vector. Menos 2 veces el segundo vector. ¿Está bien? Entonces, el vector de la base B1 lo escribo como combinación lineal de vectores de la base B2. Pero acá el chiste es que conozco cuáles son los escalares. ¿Por qué? Porque son los números que aparecen en la columna. ¿Está bien? En la primera columna, que está asociada a B1. Bueno, lo mismo va a pasar con el segundo vector, ¿no? El segundo vector, yo sé que las coordenadas de ese vector en la base B2 son los numeritos estos que aparecen en la segunda columna. Es esto, que está acá. Vamos a ponerlo en verde así queda igual que este. Es esto que está acá. Esto que está acá es esto. ¿Y qué me dice este 1, 0? Que aparece cuando yo escribo el vector, el segundo vector, que es el 1 menos 1. Este 1, 0 me dice, lo puedo escribir como combinación lineal de vectores de la base 2, porque estas coordenadas son las coordenadas de ese vector en la base 2. Y la combinación lineal, los escalares va a ser una vez el primer vector, una vez
el xy, más 0 veces el segundo vector. Con lo cual, acá tengo que ya me quedó que x vale 1, está por acá, x vale 1, y que y vale menos 1, que y vale menos 1. Ahora, en la primera, con respecto a cuando trabajé con el primer vector de la base B1, ahí me habían quedado un sistemita de ecuaciones donde me aparecían 4 incógnitas. Me aparecían x, x', y, y'. Y la primer componente, x menos 2x' tiene que ser igual a 1, y la segunda a 0. Entonces ahí, si hubiera empezado sin llegar, como hice yo, resolviendo todo, digamos, ya explicándoles todo el detalle, uno podría asustarse y decir, uy, tengo 4 incógnitas, pero el problema es que no pasaba nada porque tenía también otra ecuación, y en la otra ecuación ya 2 de las incógnitas las conozco, con lo cual reemplazo acá y obtengo los valores de x, y, x', y'. ¿Esos quiénes eran? Eran las componentes de los vectores de la base B2. Por lo tanto, la base B2, el primer vector de la base B2 es 1 menos 1, que tenía componentes x, y. Y el segundo es el que tenía las componentes primadas, 0 menos 1 medio. Y a su vez, el sistema finalmente quedó un sistema de ecuaciones, ¿no? Tiene solución única, es compatible determinado. ¿Eso qué me quiere decir? Preguntaban ahí, ¿hay una única base? Sí, la base es única, porque el sistema tiene una única solución. Bueno, bárbaro. Estoy retrasado. Vamos con lo último. El último tema que aparece en el PDF es este, que dice cómo afecta un cambio de base a la matriz asociada a una transformación lineal. Y de acá no voy a hablar, lo único que puedo decir es que todo lo que está acá en la teoría, que no es mucho, son unas 3 páginas más o menos, puede obviarse. O sea, yo puedo encontrar un método alternativo, normalmente los profes utilizan el método alternativo para poder resolver lo mismo que podría resolver sabiendo esta parte de la teoría. No la voy a comentar demasiado entonces, simplemente para que los que quieran leerla, decirles de qué se trata. Toda esa parte lo que me dice es cómo relaciono dos matrices de la misma transformación que estén dadas en bases distintas. O sea, están asociadas a la misma T, pero con bases distintas. Por ejemplo, yo querría pasar de una matriz a la otra. Me dan una como dato y quiero encontrar la otra. Entonces ahí, todo ese tema, que son las últimas 3 páginas, corresponde a eso, de cómo afecta un cambio de base a la matriz asociada a una transformación lineal. Por ejemplo, esta fórmula que acá no la recuadraron, que uno cuando la ve la primera vez puede asustarse un poco, pero no pasa nada. Esta es la que me permite justamente, si yo conozco una matriz, poder encontrar otra. O sea, yo conocería en este caso la que está acá de la derecha, una matriz asociada a la transformación, ¿no? En un par de bases, no tienen por qué ser las canónicas, un par de bases cualquiera, puedo encontrar la matriz asociada a la misma transformación en otro par de bases. Eso se puede hacer usando justamente acá, fíjense que tengo unas matrices de cambio de base. Bueno, eso, insisto, cualquier problema que aparezca en la guía o en exámenes o demás se puede resolver por formas alternativas. Vamos a ver un caso ahora, con lo cual no es necesario saber esto. O sea, uno puede no saberlo, igual puede resolver cualquier problema que vea. Y ahí ya se nos acabó, por suerte, este temita. Entonces vamos a ver algunos de los ejercicios de ese tipo. Vamos a ver, por ejemplo, hallar la matriz asociada a la transformación lineal respecto de las bases. Bueno, esto es fácil, es armar una matriz de transformación lineal. Esto se los dejo. Vamos a ver el 33. Voy a hacer. Ayer hice el 34 y bueno, sí, hoy va a ser el 33. Son parecidos. Por ejemplo, a ver. Dice. Tengo una matriz, tengo una transformación primero, lo que va de R3 en R3. Y me dan la matriz asociada a esa transformación respecto de un par de bases que no son las canónicas. Pero me dice cuáles son las bases. O sea, me dice cuál es B y B'. Y me dice, encuentre un coeficiente A que apareció acá, fíjense, está acá como un elemento de la matriz que no sabemos cuánto vale. Dice, tal que el transformado del 1, 2, 3 sea el 4, 2, 1. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado
por lo siguiente. ¿Cuáles son los errores habituales que uno... Primero, no tengo la expresión analítica. Si tuviera la expresión analítica, sería fácil, porque reemplazaría x y z en la expresión analítica y me daría esto, ¿no? Pero no lo tengo. Bueno, error común. Yo tengo que transformar este. Uy, espérate, acá hice lío. Ahí. Yo tengo que transformar este. Y tengo la matriz. Entonces, voy a multiplicar. ¿Puedo poner esto así como está el 1, 2, 3 acá? Multiplico por esta matriz y ya está. No, porque no es una base canónica. Claro, muy bien. O sea, el problema, ¿por qué no puedo poner esto directamente? Porque tal cual, el 1, 2, 3 tiene sus componentes, es como si estuviera en la base canónica. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es, cuando acá multiplique, lo que ponga tienen que ser las componentes del 1, 2, 3 respecto de esta base. O sea, yo voy a meter esta matriz, por ahí capaz que acá está escrito, pero lo voy a poner antes de que lo veamos cómo lo resolvieron, ¿no? Esta es la que me dieron a mí, ¿no es cierto? B, B', de T. Para poder trabajar con esta matriz, yo tengo que tener acá las componentes del vector que quiera transformar, las coordenadas del vector que quiera transformar respecto de la base B. Respecto de la base B. Porque, insisto, esta matriz me dice, si me pones un vector en coordenadas de esta base, de la base B, te voy a dar algo, pero si no, no te doy nada. Y entonces no puedo poner el 1, 2, 3 acá, sino que acá voy a tener que poner, así como hice ahora, esto, que lo que quiere decir es, tengo que encontrar las coordenadas de este vector, del 1, 2, 3, con respecto a la base B. Y después lo que obtenga, no va a ser el 4, 2, 1, no, voy a obtener algo. Eso que voy a obtener van a ser las coordenadas del transformado de este vector, del transformado del 1, 2, 3, pero respecto de qué va a ser, respecto de B'. O sea, voy a tener respecto de esta base que está acá. Entonces, esto es un error bastante habitual, sobre todo para el que no practica mucho, el que anda más o menos en esto, ¿no? Que dice, mira, esto lo tengo que cambiar, lo metí acá y bueno, que sea lo que Dios quiera, qué sé yo. Y después lo igualo a 4, 2, 1, eso estaría mal, O sea, primero voy a tener que encontrar las coordenadas de este vector, multiplicar por esto, lo que obtenga, después tengo que ver cómo lo pongo digamos, en canónica, para poder compararlo con el 4, 2, 1. Bueno, vamos con eso. Entonces, fíjense que acá lo que tengo, dice, yo quiero transformar el 1, 2, 3. Ahora, a la matriz que tengo, la tengo que multiplicar por las coordenadas del 1, 2, 3 respecto de la base B. Y el resultado que voy a obtener va a ser el transformado del 1, 2, 3 en coordenada de la base B'. O sea, lo que puse yo recién ahí ¿cómo se llama? En columnas. Lo único que acá los subíndices estoy viendo que están mal, ojo. Esta es la que me dieron a mí, B'. Bueno, entonces, primero que hay que hacer, buscar las coordenadas del que yo quiero transformar en la base B. Este es el que quiero transformar y esta es la base B. ¿Cómo hago para hacer las coordenadas? Escribo este vector como combinación lineal de estos tres, de la base B. Entonces, eso estaría acá. El 1, 2, 3 lo escribo como combinación lineal de los vectores de la base B. Estoy viendo si hicieron bien. Sí, está bien. Como combinación lineal de vectores de la base B. Bueno, resuelvo el sistema. Acá es fácil porque alfa ya me da que hay una sola primer componente del lado izquierdo, que es alfa es igual a 1. Después tengo alfa menos beta igual a 2. Como alfa ya sé cuánto vale, saco cuánto vale beta, también está bien. Y finalmente tengo acá menos gamma es igual a 3, o sea que gamma es igual a menos 3. Bárbaro. Entonces, las componentes del 1, 2, 3 en la base B son 1, menos 1 y menos 3. Bueno, yo acá voy a hacer un orden un poco distinto. Voy a saltearme esta parte por ahora. Y dijimos, ¿para qué queríamos esto? Porque esto sí lo puedo multiplicar por la matriz. Entonces, tengo la matriz y multiplico por esta columna, que esta columna es la que correspondía a las coordenadas del vector que yo quería transformar del 1, 2, 3 en la base del dominio. Y obtuve este resultado. Este resultado no es el que queremos encontrar nosotros. ¿Este resultado cuál es? Este resultado es lo que dice acá.
es el transformado de ese vector, vamos a ponerlo así para que se ve, ¿no? Este era el vector 1, 2, 3, escrito en coordenadas de la base, de la primera base, de la base llamémosle B. Este que estaba acá. Esta era la matriz que me dieron, y lo que obtuve, dijimos, no es directamente el resultado que yo quería, sino que son las coordenadas del transformado del 1, 2, 3, del transformado, lo voy a escribir así que creo que es más rápido, en la base B'. Ahora, a mí me dijeron que este transformado de B', perdón, de B' no, el transformado del 1, 2, 3, ¿quién quería que sea? El vector, las componentes del transformado del 1, 2, 3 tenía que ser 4, 2, 1. ¿Está bien? O sea, esto, lo que está en violeta subrayado es lo mismo. Ese es el dato que me dieron, o la condición más que el dato. Me dijeron, el transformado del 1, 2, 3 tiene que ser el 4, 2, 1. Y esto, lo que está en violeta está bien, porque este es el vector, o sea, son las componentes del vector, del dominio, lo transformé, y estas son las componentes de la imagen. El resultado que me dio al hacer la multiplicación de las matrices es las coordenadas de este transformado respecto de la base B'. ¿Está bien? Respecto de la base B'. Entonces, quiere decir que no es lo que, digamos, no es lo que yo tenía directamente. Ahora, ¿cómo encontré? Perdón, hay un tema aparte, ¿no? Cuando yo hago esta multiplicación, fíjense que, ¿cómo encontré esta columna? Que en realidad no la encuentro haciendo la multiplicación. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale A todavía, ¿no? Entonces, fíjense, yo hago la cuenta y digo, bueno, primera fila con primera columna, esto va a quedar algo de una sola columna cuando haga la multiplicación. Es menos 1, que es igual a este menos 1, está bien. Cuando hago la segunda fila con esta columna, quedó menos 1, menos 2, más 0, es menos 3, que es igual al menos 3, está bien. Y después cuando hago esto, hago 1, menos 2, menos 3A. Que de paso se ha dicho, ¿dónde anda esto? 1, menos 2, acá falta un menos 2, ojo. O sea, ya No, está hace la cuenta contemplado. directamente. Ya fue el Hizo la menos cuenta uno. también porque puso el menos 1 acá. Sí, no dije nada, perdón. Hizo la cuenta directa. Gracias. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el último, en realidad no tengo este 11, digamos, si yo hubiera hecho el orden en el que estoy haciéndolo, ¿no? Esta cuenta, me quedaría esto nomás, ¿no? Ahora, este 11, ¿por qué? ¿Cómo apareció el 11 acá? Por lo que dijimos en su momento, bueno, me salté una parte y voy a ver qué es lo que había obtenido cuando hice, digamos, esto que era, que tenía que multiplicar, y qué es lo que voy a obtener de este lado. Es decir, vamos a ponerlo así, así también lo ven. Esto me quedó, al hacer la multiplicación, menos 1, menos 3, y menos 1, menos 1, menos... ¿Por qué no escribo ahí? Menos 3A. ¿Ven? Eso es lo que hubiera obtenido, o lo que obtengo, al multiplicar el lado izquierdo. Obviamente, así como está, no sé cuánto vale este número. O sea, este número yo todavía no lo tendría si hiciera la cuenta del lado izquierdo. ¿Cómo puedo saber por qué encontraron acá que valía 11? Bueno, porque justamente, ahora borro todo esto, ojo. Ahí. Porque justamente lo que a mí me dicen es que cuando yo transforme el 1, 2, 3, se va a transformar en el 4, 2, 1. Este es un vector que es una imagen, es la imagen del 1, 2, 3. Entonces tengo que escribir las coordenadas de este vector en la base B', porque las coordenadas del 4, 2, 1 en la base B' va a ser finalmente, digamos, lo que yo tenía que encontrar acá. ¿Cómo lo encuentro? Y ahora tengo que hacer una combinación lineal de vectores de la base B', la base B' es esta, este y este, estos tres, ¿no? Y que esa combinación lineal me dé la imagen que yo quiero. Con lo cual me queda otro sistema de ecuaciones ligado, digamos, a lo que pasa en la imagen, o a lo que pasa en el codominio, digamos. Y ese sistema sí tiene solución única. Entonces ahora sí ya sé que las coordenadas de la imagen, que era 4, 2, 1, que me dijeron que tenía que ser eso, respecto a la base B' son estos numeritos. O sea, esto lo encontré por un lado, digamos, por un camino. Mientras que esto otro, esta multiplicación, iba por otro camino. Finalmente,
ahí logro que la última fila de la multiplicación pueda igualarla a un número concreto. Y con eso puedo sacar el valor de A. ¿Está bien? Entonces acá fíjense que había un doble trabajo, ¿no? Por un lado había que encontrar las coordenadas del que yo quería transformar, del 1, 2, 3, respecto de la base del dominio en la que trabaja esta matriz, y después las coordenadas de la imagen de este 4, 2, 1 respecto de la base del codominio. ¿Todo por qué? Porque esta matriz trabaja en esas bases. Entonces lo que me da como resultado no es directamente los vectores, sino las coordenadas en esas bases. ¿Este ejercicio es de estilo parcial? Sí, son todos estos son estilo parcial. Este tipo de cosas en cuanto a nivel de dificultad o de temas, ¿no? Bueno, no hay mucho más ahí, ya está. Y vamos a ver el último, el 34, que vamos a verlo, también es estilo parcial. O sea, estilo parcial quiere decir nivel de dificultad parcial. Que digamos, es integrador porque no pide el núcleo, base. Tal caso les comento algo de estilo, no sé si estilo parcial, pero estilo final. Bueno, acá tengo una transformación de R3 en R3. No es tan difícil como parece. Tengo una matriz de vuelta asociada a dos bases. Me dan la matriz de la transformación. Y acá lo que me dice, esto ya lo sé en realidad. Pusieron un X acá, que quiere decir un vector genérico. Le podían haber puesto un B, y es lo mismo. O sea, y bueno, la matriz actúa, como ya sabemos, al vector B tengo que escribirlo en coordenadas de la base del dominio que dice esto, la base B1. Y el resultado, ¿qué es? Es el transformado de ese vector en coordenadas de la base B2. Dice, halle la expresión analítica de la transformación, núcleo, base del núcleo y dimensión de la imagen. Entonces, tanto el ejercicio anterior como este se pueden resolver. De hecho, cuando uno lo maneja más o menos bien y tiene práctica, con esa última parte de teoría que no vimos. Digo, si uno tiene práctica con eso, incluso es más rápido. Por ejemplo, el ejercicio anterior es más rápido resolverlo mediante matrices, Pero ahí les mostré que si uno no sabe la teoría de ese último pedacito, no pasa nada. Lo mismo acá, nosotros no leemos la teoría que está ahí, el último pedacito ese, que relacionaba matrices, y tampoco va a pasar nada. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Tengo que encontrar la expresión analítica, y resulta que no tengo, si tuviera la matriz en estándar, en bases canónicas, eso sería facilísimo, pero no tengo eso. Bueno, entonces lo que voy a hacer es trabajar con esta matriz. Para eso voy a tratar de transformar un vector genérico X y Z, del dominio, ¿no? De R3. El tema es que eso no me va a dar directamente el resultado. O sea, eso no puedo poner X y Z acá. ¿Por qué? Porque esta me dice tenés que poner las componentes del genérico en la base B1. Perdón, las coordenadas del genérico. Las coordenadas del genérico es la base B1. Porque yo trabajaba en coordenadas, dijimos. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar, como dice acá, las coordenadas del vector genérico en la base B1. ¿Cómo hacíamos? Escribimos el genérico como combinación lineal de vectores de la base B1. Acá está la base B1, primer vector, segundo vector, tercer vector. En este caso, los escalares son las coordenadas y son mis incógnitas. Y las tengo que encontrar en función de, digamos, las componentes del genérico, de X y Z. Bueno, acá sale medio rápido, alfa vale directamente X, gamma sale directamente Z, y finalmente beta, hago un reemplacito, me quedó esto. Quiere decir que las componentes del vector X y Z, cuando lo escribo en coordenadas de la base B1, son estas que están acá. Y ahora estas son las que puedo poner para multiplicar a mi matriz. Porque la matriz, decía, trabajo en la base B1. Entonces, pongo las coordenadas del genérico en la base B1. Esta columna representa el vector genérico, pero en coordenadas de la base B1. Multiplico. Y el resultado que obtengo no es el transformado del vector genérico, son las coordenadas. El transformado del vector genérico sería esto, t de x y z, ¿no? Sin el corchetito. ¿Pero qué es lo que obtuve? Acá me dice, obtuve las coordenadas del transformado en la base B2, que es esto que está acá. Como la base B2 me la dieron también como dato, anda por acá en el enunciado, entonces, y yo tengo las coordenadas en una base y tengo la base, encuentro el vector. ¿Por qué? Porque armo la combinación lineal. Entonces, pongo, estos vectores que aparecen acá son
los de la base B2. Esto dice que son coordenadas de un vector en la base B2. Por lo tanto, quiere decir que son los escalares. Fíjense, acá aparece el primer escalar, esta cuentita es el segundo y este es el tercero, ¿no? Los escalares dijimos de la combinación lineal de esos vectores. Cuando hago la combinación lineal, o sea, cuando hago toda esta cuenta, ¿qué es lo que voy a obtener? Y este vector que está acá, que antes había escrito sus coordenadas en B2, o sea, voy a escribir el transformado de X y Z, que es lo que realmente me pedían a mí. Bueno, hay que hacer la cuenta, o sea, hay que operar un poco, y finalmente esta sí es la expresión analítica. Entonces, fíjense que no utilizamos nada que no supiéramos, que es lo que aparece en la última teoría, esa que dije, no hace falta saberla. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos una matriz en dos bases cualesquiera. Para encontrar la expresión analítica, tengo que poner las coordenadas de un genérico. No tengo que poner el genérico directamente. Las coordenadas del genérico respecto de la base del dominio con la que trabaja esta, la primer base con la que trabaja. Y después, cuando lo que obtengo no es directamente ya el transformado del genérico, sino que son las coordenadas del transformado. Entonces, armo una combinación lineal con esas coordenadas multiplicando a la base del codominio. Y ahí sí ya me queda finalmente mi expresión analítica. Y después, bueno, es fácil, digamos, trabajar. Si tengo la expresión analítica, el núcleo era sencillo, porque esto era cómo quedaba un vector genérico de la imagen, y en el caso del núcleo, cada una de estas cosas tiene que ser igual a 0. Con lo cual me quedó un sistemita de ecuaciones, siempre dijimos homogéneo para encontrar el núcleo. Eso sale rápido. Fíjense que me quedó que el núcleo, en este caso el sistema fue compatible determinado. El núcleo quedó solamente el vector nulo, ¿no? Y entonces me pedía hallar el núcleo, que quedó el vector nulo. Bueno, base del núcleo no tiene, porque en realidad es el vector nulo, ¿no? Y dimensión de la imagen. Entonces acá lo puedo usar el teorema de las dimensiones, ¿no? O puedo pensar, fíjense esto, ¿no? Como la transformación era de R3 en R3, y el núcleo, se los anoto acá, lo que quedó de respuesta del núcleo, por si no lo habían visto, el núcleo quedó el vector nulo. Profe, si tiene el vector nulo, ¿no es considerado una base? O sea, no es considerado que tiene base. Es considerado, por ejemplo, esto como subespacio, digamos, como el vector nulo, es considerado que no tiene base. O sea, Ok, este subespacio no tiene base. Entonces se le asigna dimensión 0. Porque digamos no tiene base. ¿Por qué no tiene base? Bueno, porque las bases tienen que ser conjuntos de generadores LI, ¿no? Y no tiene ningún conjunto LI que lo genere, ¿no? ok, ok. Por eso. O sea, independientemente de que sea un núcleo o no, ¿no? Este es un subespacio. Se llama subespacio trivial. Este no tiene base y la dimensión es 0. ¿La dimensión de quién? Del espacio, del subespacio. Bueno, entonces acá fíjense, como va de R3 en R3 y el núcleo quedó esto, el 000, una cosa que uno puede pensar es cuando el núcleo era 000, la transformación era inyectiva, ¿se acuerdan? Que era una propiedad que habíamos visto, que cuando la transformación es inyectiva equivale a que el núcleo tiene solo al vector nulo, ¿no? Y otra propiedad que vimos fue que decía que en los casos de transformaciones que la dimensión del dominio y del codominio son iguales, o sea, como este caso, ¿no? De R3 en R3, entonces, esta es una propiedad que funcionaba si la dimensión de dominio y codominio son iguales, que sea inyectiva equivale a decir que es biyectiva. O sea, no tengo que estudiar otra cosa, porque la propiedad me decía eso que estaba acá, ¿no? Y si es biyectiva, quiere decir que la imagen es R3. Entonces, donde me pide hallar la dimensión de la imagen, bueno, la imagen va a ser con dimensión 3, ¿eh? Y no tengo que hacer ninguna cuenta. O podría haber hecho el teorema de las dimensiones y hubiera llegado a la misma conclusión. Así que bueno, eso es con respecto a eso que preguntaban, que no es tan complicado, que preguntaba el ejercicio, no es tan complicado. Acá me dice por el teorema de las dimensiones, la dimensión de la imagen es 3, o aplicando las propiedades esas que les digo, también llegó a la misma conclusión. Esas propiedades, una de ellas está basada en el teorema de las dimensiones, ¿no? Bueno, por acá entonces se acabó por suerte este tema. Semana que viene vamos a empezar la unidad que sigue,
que no me acuerdo si se las dejé visible, que es la de, se llama autovalores y autovectores. Es un tema que está relacionado con todo lo que venimos viendo y en particular está relacionado con transformaciones lineales. No sé si tienen alguna preguntita, alguna duda. Si no, por ahora voy a dejar de compartir No está esto. visible la No unidad está por ahora. visible. Listo, ahora entonces también vamos a poner eso. Y acá, ojo con estos PDFs. Yo en algún momento, a medida que iba viendo así errores en los ejercicios, algunos los iba corrigiendo. Creo que la versión que está ahí en el campus debe ser la del año pasado, que habíamos subido el que estaba más corregido. Pero puede ser que haya algún error. Por ejemplo, ¿dónde fue? Acá en este, si es esta versión la que subí, acá esto está mal, ¿no? Acá hay que poner BB'. Bueno, o sea, hay que tener cuidado igual en algunas cosillas, pero en general el 98% de lo que está, seguro que está bien. Sí, también subo la clase grabada, si no te preocupes. Y bueno, lo que les quería decir entonces es, vamos a dejar acá de compartir pantalla y vamos a ponernos por acá, si me ven la cara. Ahí está. Que por ejemplo ayer fue final de álgebra con respecto, bueno, esto lo voy a dejar de grabar, así esto es comentario off the record.